Estás sintonizando. Frecuencia 404. Atlas, bienvenido a una transmisión desde un plano lejano con historias que no quieren que sepas. Nos encontramos interceptando una transmisión. La primera vez que escuché la voz de un muerto, no venía de una tumba. Venía de una cinta magnética. Eso fue lo que me salvó de volverme loco al principio. La distancia técnica. La comodidad fría de creer que todo puede explicarse con una falla de audio, con una mala conservación del material, con humedad, con hongos, con cabezales sucios, con una interferencia grabada accidentalmente hace 50 años en un hospital público que ya ni siquiera existe. Uno necesita explicaciones pequeñas cuando empieza a tocar cosas demasiado grandes. Yo trabajaba entonces en el Archivo Sonoro Nacional, en una sala sin ventanas del tercer piso, entre cajas de cartón numeradas, rollos de cinta, casetes deformados por el calor, discos de acetato, partidos y grabaciones que nadie había escuchado en décadas. Mi trabajo era limpiar audios antiguos, digitalizarlos, quitarles ruido, restaurar voces, recuperar testimonios. No era un trabajo heroico, pero tenía algo de arqueología. La mayoría de la gente cree que el pasado está escrito en papeles amarillentos o escondido en fotografía sepia. Pero el pasado también respira, cruje, tosía dentro de micrófonos baratos, se reía en fiestas familiares, lloraba en hospitales, rezaba frente a radios antiguas, temblaba en discursos políticos grabados con equipos prestados. Yo pasaba las noches escuchando eso, fragmentos. Una mujer diciendo que no quería irse de su casa antes de una demolición. Un anciano cantando una canción campesina que ya nadie recordaba. Un niño de 1968 preguntando si la grabadora podía escuchar sus pensamientos. El archivo estaba lleno de fantasmas normales, pero ninguno me había respondido. Hasta la caja 404B. Me acuerdo perfectamente del número porque después intenté olvidarlo y no pude. Estaba escrito con plumón negro sobre una etiqueta blanca, casi borrada por el polvo. La caja había sido trasladada desde una bodega del antiguo Hospital Santa Irene, demolido a finales de los 90. Según la ficha, contenía registros clínicos sonoros de la unidad de maternidad entre 1973 y 1981. No era raro. En esos años, algunos hospitales grababan material para estudios pediátricos, análisis de llanto neonatal, investigaciones respiratorias o documentación interna. La mayoría eran grabaciones feas, repetitivas, de mala calidad. Bebés llorando, enfermeras hablando de fondo, madres agotadas, médicos dando instrucciones. Nadie quería trabajar esa caja, no por miedo, por cansancio. Oír llantos de recién nacidos durante horas termina rompiendo algo en la cabeza. No es tristeza exactamente, es una alarma biológica que no se apaga. El cuerpo insiste en responder, aunque uno sepa que esos bebés ya eran adultos, ancianos o muertos cuando la cinta llegó a la mesa. Yo acepté porque necesitaba horas extras, y porque en esa época todavía creía que aceptar trabajo era lo mismo que avanzar en la vida. La primera cinta estaba fechada el 17 de abril de 1976. La monté en el reproductor Revox, revisé la tensión, limpié el cabezal, abrí el software de captura y presioné play. Al comienzo solo hubo ruido, un siseo de cinta vieja, golpes suaves, la vibración grave de una máquina cercana. Luego apareció un llanto, agudo, débil, intermitente. Un recién nacido con problemas respiratorios, según la ficha manuscrita. Detrás se escuchaba una mujer. Respira, mi amor, respira, punto. Después una enfermera. Doctora, baja la saturación. Luego, pasos, metal, una puerta. El llanto subió de intensidad y se cortó de golpe. Yo marqué el minuto en la planilla. Probable daño de cinta. Escribí. Seguimiento recomendado. Seguí escuchando. A los 17 minutos apareció algo extraño. No una voz. Todavía no. Un patrón. Dentro del ruido de fondo había una pulsación baja. 3 golpes. Pausa, 2 golpes, pausa, 3 golpes. Se repetía cada 11 segundos. Al principio pensé que era una máquina del hospital, algún respirador, un monitor cardíaco antiguo, una bomba de oxígeno. Pero cuando miré el espectrograma, la frecuencia no correspondía a vibración mecánica. Era demasiado limpia, demasiado regular, como si alguien hubiera escondido un metrónomo dentro del llanto. Apliqué un filtro de reducción de ruido. Después aislé la banda entre 180 y 220 hercios. La pulsación se hizo más clara. 3, 2, 3, pausa. 3, 2, 3. Era casi un código. No le di importancia. Uno ve patrones en cualquier cosa después de muchas horas frente a una pantalla. El cerebro se desespera por encontrar sentido. Esa es una de sus enfermedades más hermosas. La segunda cinta tenía la misma pulsación. Y la tercera. Y la cuarta. Todas grabadas en años distintos. Todas de bebés distintos. Todas provenientes de salas distintas del hospital. 3 golpes. 2 golpes. 3 golpes. A las 2 de la mañana, cuando el edificio ya estaba vacío, y el aire acondicionado hacía sonar los ductos como si alguien caminara dentro de ellos,
Cargué la quinta cinta. Fecha: 3 de septiembre de 1978. Observación clínica. Parto prematuro, pérdida fetal, registro incompleto. Me quedé mirando esa frase más tiempo del necesario. Pérdida fetal. No había llanto que restaurar ahí. Debí dejarla para el día siguiente. Pero las decisiones que nos condenan casi nunca parecen importantes mientras las tomamos. Presioné play. Al principio no hubo nada, solo ruido de cinta. Luego una respiración, no de un bebé, de un adulto, lenta, cercana al micrófono. Después una voz femenina, probablemente una enfermera, dijo: «No hay latido». Silencio. Otra voz. Hora de defunción, 2:37. Se escuchó un sollozo muy bajo. La madre, supuse. Después pasos alejándose. La grabación siguió corriendo en una sala vacía. Yo miré la ficha. El registro debía durar 6 minutos, pero la cinta tenía casi 30. Dejé avanzar. A los 12 minutos apareció la pulsación. 3, 2, 3. Pero esta vez no venía sola. Había algo debajo. Una vibración casi vocal. Me puse los audífonos. Subí ganancia. El ruido me mordió los oídos. Bajé un poco. Apliqué un filtro. Invertí fase. Separé canales. El audio original estaba en mono, pero la digitalización creó una imagen falsa donde ciertos residuos podían aislarse mejor. Era una técnica sucia, pero útil. Entonces lo escuché. Una sílaba. Muy baja. Muy lejos. Como una palabra dicha desde el fondo de una piscina. Me quedé inmóvil. Quité los audífonos. La sala parecía más grande de pronto, más vacía. Las luces fluorescentes vibraban sobre mí con ese tono enfermo de los lugares donde nadie debería trabajar de noche. Volví a ponerme los audífonos. Retrocedí 10 segundos. Reproduje. Ruido. Pulsación. Y luego... No era la voz de un recién nacido, era la voz de un hombre adulto llamando a su madre desde una grabación de un feto muerto en 1978. Sentí frío en los dedos. Guardé el archivo como anomalía 030978.wav. AV. Después me reí solo. Una risa corta, seca, absurda. Porque eso hace la mente cuando algo no entra en el mundo. Intenta empujarlo con una broma. Me dije que era contaminación. Alguna voz grabada encima, una radio cercana, una interferencia, una cinta reutilizada, algo, cualquier cosa. Retrocedí otra vez. Esta vez apliqué un filtro más agresivo, limpiando el rango medio y dejando solo los restos vocales. La voz apareció con más claridad. «Mamá, soy Tomás». Me saqué los audífonos tan rápido que el cable golpeó la mesa. No sé cuánto tiempo me quedé mirando la pantalla. El nombre quedó suspendido ahí, como una grieta. Tomás. Abrí la ficha clínica. Madre, Elena Robles Fuentes, feto masculino, sin nombre asignado. No había Tomás. No podía haberlo. El niño no había nacido. La madre quizá había pensado llamarlo así, me dije. Quizá lo había mencionado antes. Quizá alguien en la sala lo dijo y quedó grabado. Quizá mi cerebro completó una forma. Quizá no era Tomás. Quizá era Tomás, como parte de otra frase. Volví a escuchar. Mamá, soy Tomás. Esta vez escuché algo más al final, un susurro pegado a la última consonante. Mamá, soy Tomás, no me dejes en la sala. Apagué todo, no guardé notas, no cerré sesión, no ordené la mesa. Solo salí del archivo, bajé las escaleras y caminé hasta la calle con la sensación de que alguien me seguía a pocos centímetros de la nuca. Afuera, la ciudad seguía viva. Buses, autos, luces, personas saliendo tarde del trabajo. Esa normalidad me pareció ofensiva, casi obscena. ¿Cómo podía seguir todo igual si yo acababa de escuchar una voz imposible llamando desde una cinta muerta? Esa noche soñé con un pasillo de hospital. Era largo, más largo que cualquier edificio real. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos, pero entre las junturas crecía algo negro, como moho o sangre seca. Al fondo se escuchaban bebés llorando. Muchos bebés. Demasiados. Caminé sin querer caminar. Las luces parpadeaban. Cada puerta tenía un número. Me detuve frente a esa última. Del otro lado alguien golpeó suavemente. 3 veces. Pausa. 2 veces. Pausa. 3 veces. Desperté sentado en la cama, empapado en sudor, con el teléfono vibrando sobre el velador. Era un mensaje de un número desconocido. No tenía texto, solo un archivo de audio. Duraba 11 segundos. No quería reproducirlo. Lo hice. 3 golpes. 2 golpes. 3 golpes. Y una voz de niño, muy clara, diciendo: «Abre». Al día siguiente llegué tarde al archivo. Mi jefe, moreno, me miró por encima de los lentes desde su oficina de vidrio. «Pareces muerto. Dormí mal. Bienvenido al patrimonio cultural».
Moreno era un hombre amable en pequeñas dosis, de esos jefes que creen que el cansancio es una tradición laboral y no un síntoma. Me pidió que avanzara con la caja Santa Irene porque el ministerio quería un informe de conservación antes de fin de mes. Yo casi le dije que no, casi le conté. Pero, ¿qué se dice en esos casos? Jefe, una voz adulta salió de una grabación de un feto muerto y ahora me manda audios al teléfono. La cordura social depende de saber qué silencios conservar. Me senté en mi estación y abrí el archivo de la noche anterior. El audio seguía allí, la voz seguía allí, Tomás seguía allí. Hice lo único que sabía hacer, trabajar. Limpié la señal con más cuidado, separé capas, aislé frecuencias, eliminé ruido de cinta. La voz de Tomás emergió un poco más, pero con ella aparecieron otras. Al principio eran murmullos, luego nombres: Daniela, Samuel, Inés, Arturo, Lidia. Voces adultas, voces ancianas, voces jóvenes, todas susurrando dentro de la misma grabación, como si mucha gente estuviera reunida detrás de una pared muy gruesa. Entonces escuché una frase repetida por varias voces a la vez. No nos bautizaron, pero tuvimos nombre. Me levanté tan rápido que la silla cayó al suelo. Una compañera, Paula, levantó la vista desde su escritorio. ¿Estás bien? Paula era restauradora documental. Tenía manos finas, paciencia de cirujana y la mala costumbre de notar cuando alguien mentía. Sí, dije. Se me enredó el cable. Miró la silla en el suelo. Claro. Intenté seguir trabajando como si nada, pero ella se acercó 1 hora después con 2 cafés. No estás bien, dijo, dejando uno frente a mí. Estoy cansado. Yo también. Pero yo no miro una pantalla como si fuera a morderme. No respondí. Paula miró el nombre de la carpeta. Santa Irene. ¿Maternidad? Asentí. Esas cajas son pesadas, dijo. A veces hay cosas que uno no debería escuchar solo. La frase me golpeó más de lo normal. ¿Qué quieres decir? Ella se encogió de hombros. Mi abuela fue enfermera ahí. Sentí que el aire de la sala bajaba de temperatura. ¿En el Santa Irene? Sí. Turno noche. Maternidad. Nunca hablaba mucho del hospital. Solo decía que había una sala mala. ¿Una sala mala? Paula sonrió. Incómoda. Eso decía. La sala mala. Cuando una embarazada entraba ahí, las enfermeras viejas se persignaban. Mi abuela decía que a veces escuchaban bebés llorando cuando no había ninguno. Traté de no mostrar nada. Hospitales antiguos. Ecos. Tubos. Gente sugestiva. Eso mismo le decía a mi mamá. Mi abuela respondía. Los tubos no dicen nombres. Nos quedamos en silencio. Paula me miró distinto. ¿Qué escuchaste? Yo debería haber mentido, pero estaba demasiado cansado. Le pasé los audífonos. No elegí el fragmento de Tomás. Elegí uno menos claro. Quería probar su reacción. Quería que me dijera que era ruido, que yo estaba obsesionado, que mi cerebro había construido palabras sobre interferencia. Paula escuchó. Su expresión cambió. Primero concentración, después confusión, después miedo. Se quitó los audífonos despacio. ¿Quién es Lidia? No le había dicho el nombre. Sentí náuseas. No sé. Paula se alejó un paso de la mesa. Eso no es contaminación. No puedes saberlo. Sí puedo. ¿Cómo? Porque mi abuela se llamaba Lidia. No supe qué decir. Paula respiró hondo y volvió a ponerse los audífonos. Retrocedí el audio. Ella escuchó otra vez, ahora con los ojos cerrados. Cuando terminó, tenía lágrimas contenidas. Mi abuela tuvo una hermana que murió antes de nacer, dijo. Nadie hablaba de eso. Mi bisabuela perdió un embarazo antes de tenerla. Según mi abuela, la bebé iba a llamarse Lidia. Pero después, cuando nació ella, le pusieron ese nombre. Eso no prueba qué punto. Escucha la voz. De nuevo me interrumpió. Lo hice. La voz decía, Lidia no era para ella. La sala entera pareció inclinarse. Paula retrocedió hasta apoyar la espalda contra una estantería. ¿Qué es esto? Yo no tenía respuesta. Durante los días siguientes cometimos el error de investigar. Digo error porque hay misterios que se debilitan cuando uno los mira de lejos, pero se fortalecen cuando uno les presta atención, como si el acto de observarlos fuera una invitación. Revisamos todas las cintas de la caja 404B. Había 43. 17 contenían la pulsación. 9 tenían voces claras. 5 correspondían a pérdidas fetales o muertes neonatales. Todas incluían nombres que no figuraban en las fichas. Pero lo peor no fueron los nombres, fueron las fechas. En una cinta de 1975, una voz masculina dijo, me llamo Andrés Fuentes, nací el día que mi madre dejó de recordarme. En otra, una voz de mujer susurró, mi cumpleaños era el 12 de mayo de 1994. La grabación era de 1979. En otra, un niño dijo, papá va a morir el martes si ella abre la puerta. Buscamos registros públicos, hemerotecas, actas. No siempre encontramos coincidencias, pero cuando aparecían, eran suficientes para destruirnos un poco más. Un hombre llamado Andrés Fuentes había nacido el 12 de mayo de 1994, pero su madre no era la mujer de la ficha, era otra familia, otra ciudad. Y había muerto en un accidente a los 27 años, atropellado por un conductor que, según el informe, pareció no verlo.
La frase pareció no verlo empezó a repetirse en varios casos. Personas borradas parcialmente del mundo, no desaparecidas, no muertas de manera extraña, simplemente mal recordadas. Un profesor cuya foto de curso tenía un espacio vacío entre dos alumnos. Una mujer que aparecía en el registro civil, pero no en ninguna foto familiar. Un niño mencionado en una carta antigua por una abuela que después negó haber tenido ese nieto. No eran fantasmas, eran posibilidades que habían tocado el mundo por los bordes. La teoría inicial de Paula fue la más piadosa. Quizás son vidas que no llegaron a ocurrir, dijo una noche, mientras revisábamos expedientes en la sala de digitalización. Como ecos. Los ecos no mandan mensajes al teléfono, tampoco los muertos. Entonces, ¿qué son? Paula no respondió. En la pantalla teníamos abierta la forma de onda de una cinta fechada el 6 de junio de 1980. La ficha decía: Registro ambiental nocturno, sala 4. Sin pacientes. Era una grabación vacía. Durante los primeros 20 minutos solo se escuchaba el zumbido del hospital, pasos lejanos, una camilla, una puerta, luego la pulsación, 3, 2, 3. Después un coro de voces infantiles dijo al mismo tiempo: no somos los muertos, somos los que quedaron sin mundo. Paula se tapó la boca. Yo sentí que algo dentro de mí, una capa delgada de incredulidad, se rompía definitivamente. Seguimos escuchando. Una voz adulta, femenina, emergió sobre las demás. Era suave, casi maternal. No abran la sala de espera. Después se escuchó un llanto, no de bebé, de una mujer muy vieja. Y luego golpes, muchos golpes, como cientos de manos pequeñas pegando desde el otro lado de una pared. Paula apagó el audio. Tenemos que entregar esto. ¿A quién? No sé. ¿A alguien? ¿Y decir qué? ¿Que encontramos una sala de espera metafísica llena de personas no nacidas? No te burles. No me estoy burlando. Me levanté y caminé hasta la ventana interior que daba al pasillo oscuro del archivo. El edificio estaba vacío otra vez. No me había dado cuenta de que ya era de noche. Eso empezó a pasar mucho en esos días. El tiempo se doblaba alrededor de las cintas. Entrábamos a trabajar a las 6 y cuando levantábamos la cabeza eran las 2 de la madrugada. Como si las grabaciones no solo conservaran el pasado, sino que se alimentaran del presente. Mi abuela dejó un diario, dijo Paula de pronto. Me giré. ¿Qué? Nunca lo leí completo. Mi mamá lo guarda en una caja. Decía que eran cosas de vieja, recuerdos del hospital, oraciones. Pero si trabajó en esa sala, punto. Tenemos que verlo. Paula dudó. Hay algo más. ¿Qué? Mi abuela murió escuchando un casete. La miré. ¿Qué casete? Nunca lo supimos. Mi mamá lo botó. Dijo que estaba en blanco. Pero cuando encontraron a mi abuela, tenía los audífonos puestos y estaba sonriendo. ¿Sonriendo? Paula sintió, pálida, y tenía una mano sobre el vientre, como si estuviera embarazada. A la mañana siguiente fuimos a la casa de la madre de Paula. No le contamos todo. Solo dijimos que estábamos investigando el antiguo hospital para un proyecto del archivo. La señora, una mujer pequeña de voz fuerte y mirada cansada, nos recibió con té y sospecha. Mi mamá no hablaba del Santa Irene, dijo, y cuando hablaba, después no dormía. Nos llevó a una pieza donde guardaba cajas familiares, fotos, ropa antigua, documentos. Entre certificados y estampitas religiosas apareció un cuaderno azul con las esquinas gastadas. Diario de Lidia Contreras, 1977-1982. La madre de Paula hizo la señal de la cruz antes de entregárselo. Nunca me gustó ese cuaderno. ¿Por qué? Porque una vez lo escuché llorar. Nadie dijo nada. Volvimos al archivo con el diario envuelto en una bolsa. No lo abrimos hasta la noche. Quizá porque ya entendíamos, sin admitirlo, que ciertas cosas solo despiertan cuando el mundo normal baja la voz. La letra de Lidia era inclinada, apretada, nerviosa. Las primeras páginas eran registros cotidianos. Turnos, nombres de doctoras, falta de insumos, cansancio, madres pobres, niños enfermos. Luego empezaban las menciones a la sala 4, 14 de agosto de 1977. Otra vez llanto en sala vacía. Marta dice que son tuberías. Las tuberías no respiran. 2 de noviembre de 1977. La paciente R perdió el embarazo. Después de retirar el cuerpo, se escuchó a un niño preguntar por su hermana. No había niños en el piso. 8 de diciembre de 1977. El doctor Salinas ordenó grabar la sala durante la noche. Dice que quiere probar que las enfermeras inventamos cosas. Ojalá tenga razón. 9 de diciembre de 1977. La grabación habló. Paula dejó de respirar por un segundo. Seguí leyendo en voz alta. Dijo nombres. No de los niños nacidos, sino de los que no llegaron. Dijo también el mío. Pero no me hablaba a mí. Le hablaba a la otra. La otra. Pasamos varias páginas. La escritura se volvía más irregular. Hay una sala detrás de la sala, no física, no como una pieza con puerta. Una sala que se forma cuando una madre pierde una posibilidad y nadie la llora como persona. Allí quedan los nombres que no fueron dichos. Allí esperan. Otra entrada.
No están solos. Hay una mujer con ellos. Las enfermeras antiguas la llaman la matrona. No tiene rostro en los sueños. Usa uniforme blanco, pero el blanco no se ensucia aunque camine sobre sangre. Dice que cuida a los que no nacieron, pero yo no creo que cuidar sea lo que hace. El nombre apareció por primera vez el 13 de enero de 1978. La matrona del vacío. Paula cerró los ojos. Mi abuela hablaba dormida, a veces susurró. Mi mamá decía que repetía ese nombre. Yo seguí leyendo. Hoy comprendí que los niños no quieren nacer. No todos. Algunos tienen miedo. Otros ni siquiera saben qué son. Pero hay adultos entre ellos. Adultos que nunca vivieron aquí. Y, aún así, recuerdan vidas completas. ¿De dónde vienen esos recuerdos? ¿De qué mundo fueron sacados? La siguiente página estaba manchada. No con tinta, con algo marrón oscuro. Salinas abrió la frecuencia. La frase estaba subrayada 3 veces. Usó las grabaciones como puente. Dice que la muerte antes del nacimiento no es final, sino bifurcación. Dice que cada vida no nacida continúa en otra posibilidad, y que si se captura su firma sonora en el momento de pérdida, se puede volver a llamarla. Yo le dije que eso era espiritismo con máquinas. Él dijo que era medicina del futuro. Más abajo. Hoy una madre recordó a un hijo que nunca tuvo. Nos miramos. Seguí. Entró gritando que faltaba su niño. Traía una manta azul y una foto en la mano. En la foto aparecía ella con su marido y un espacio borroso entre ambos. Juraba que su hijo se llamaba Mateo, que tenía 6 años, que lo había dejado en la sala de espera. Pero en los registros solo figura una pérdida fetal de 1971. Cuando Salinas reprodujo la cinta, la mujer dejó de llorar. Sonrió. Dijo, «Ya viene. Esa noche murió una enfermera». La última frase estaba escrita con otra presión, casi rompiendo el papel. No se trae una vida sin abrir espacio. Algo o alguien debe ser borrado. Ahí entendimos la regla. Cada vida imposible que entraba al mundo desplazaba a otra, no necesariamente matándola, borrándola, como si la realidad tuviera una cantidad fija de lugar y la matrona supiera cómo reacomodar nombres en la memoria colectiva. Paula se levantó de golpe. Mi abuela murió con audífonos. Paula, punto, ¿si escuchó una cinta? No sabemos. ¿Y si alguien volvió? No pude responder, porque en ese momento sonó el teléfono del archivo. El sonido nos hizo saltar. Era una línea interna antigua, de esas que casi nadie usaba. Sonó una vez, 2, 3. Paula negó con la cabeza. No contestes. Sonó otra vez. Levanté el auricular. Al principio solo escuché estática, después la pulsación. 3, 2, 3. Y luego una voz femenina, muy dulce, muy cerca, dijo, «Buenas noches. Habla maternidad». Sentí que se me secaba la garganta. La voz continuó. «Tenemos listo al niño de Paula». Ella escuchó su nombre desde donde estaba y se puso blanca. Yo quise colgar, pero mi mano no obedecía. «¿Quién habla?», pregunté. Hubo una pequeña risa al otro lado. Una risa de mujer adulta imitando ternura. «No se preocupe. Todos llegan cuando se les prepara una familia». Colgué. El silencio posterior fue peor que la llamada. Paula estaba llorando sin hacer ruido. «Yo no tengo hijos», dijo. Antes de que pudiera acercarme, su celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de su madre. Paula lo abrió con manos temblorosas. Era una foto antigua, familiar, tomada probablemente en los años 90. Paula parecía de niña sentada en un sofá junto a su madre y su abuela Lidia. Pero ahora había alguien más, un niño pequeño sentado en el suelo, apoyado contra las piernas de Paula. Tenía unos 4 años, pelo oscuro, piel pálida. Miraba directamente a la cámara. Debajo, la madre de Paula había escrito, «Encontré esta foto en una caja. No recuerdo quién es ese niño. ¿Tú sí?» Paula soltó el teléfono. La pantalla quedó encendida sobre la mesa. Yo miré la foto. El niño sonreía, pero sus ojos no. Sus ojos parecían demasiado viejos. Entonces, desde los parlantes apagados del computador, salió una voz infantil. «Hola, mamá», Paula gritó. Y todas las cintas de la caja 404B comenzaron a reproducirse solas. No físicamente. Los rollos no se movieron. Los reproductores estaban apagados, pero la sala se llenó de llantos. Llantos de recién nacidos. Voces adultas. Golpes desde dentro de las paredes. Nombres. Fechas. Ruegos, risas, y por encima de todo, la voz de la matrona del vacío, suave como una enfermera inclinándose sobre una cuna. «No tengan miedo, solo estamos completando lo que el mundo dejó incompleto». Las luces parpadearon. La puerta de la sala se cerró sola. En la pantalla principal apareció una forma de onda que ninguno de nosotros había cargado. El archivo se llamaba sala-d-espera-abrir.wav. Duraba 0 segundos, pero estaba reproduciéndose. Paula me miró con los ojos llenos de terror. «¿Qué hacemos?». Yo miré el diario de Lidia abierto sobre la mesa. En la última página, que antes no habíamos visto, había una frase escrita con letra temblorosa. «Si la matrona ofrece devolver a alguien, no preguntes a quién traerá. Pregunta a quién va a borrar». Entonces escuchamos un golpe detrás de la puerta. 3 veces. Pausa. 2 veces. Pausa. 3 veces. Y una voz de niño, al otro lado, dijo, «Mamá, ya llegué». La manilla comenzó a girar lentamente. La manilla giró hasta el final. No hizo ruido. Eso fue lo peor. Una puerta real siempre protesta un poco cuando se abre. La madera cruje, las bisagras se quejan, el aire cambia. Pero aquella manilla se movió con una suavidad imposible, como si del otro lado no hubiera una persona empujando, sino una idea entrando en el mundo. Paula se quedó inmóvil. Yo tampoco pude moverme. El niño volvió a hablar desde el pasillo. «Mamá, tengo frío». La voz no era exactamente triste. Era peor que triste. Era una imitación perfecta de la tristeza.
Tenía la forma de una súplica infantil, el temblor exacto de alguien pequeño que necesita abrazos, pero debajo había algo plano, algo calculado, como un actor repitiendo una emoción aprendida a través de un vidrio. Paula dio un paso hacia la puerta. La tomé del brazo. No, ella me miró con una expresión que no le había visto nunca. No era solo miedo, era culpa. Una culpa absurda, implantada, como si en cuestión de segundos su memoria hubiera empezado a buscar espacio para ese niño que no existía. Está llorando, susurró. No es tu hijo. Apenas dije eso, las luces se apagaron. La sala quedó sumergida en la luz azulada de los monitores. En la pantalla principal, el archivo sala-d-espera-abrir.wav seguía reproduciéndose sin duración, sin forma de onda real, sin origen. El contador no avanzaba. Marcaba siempre el mismo tiempo. 0, 0, 0. Y aún así, el sonido crecía. Primero fue el llanto, después los nombres. Luego una respiración húmeda, colectiva, como si cientos de bocas estuvieran pegadas a las paredes desde el otro lado. La puerta se abrió apenas unos centímetros. No vimos al niño completo, solo una mano pequeña metiéndose por la rendija. Tenía los dedos manchados de tinta negra. Paula ahogó un sollozo. No mires, le dije, pero yo sí miré. Esa fue mi primera equivocación. La mano se apoyó en el marco. Después apareció parte del rostro. Una mejilla pálida, un ojo oscuro, un mechón de pelo pegado a la frente. Parecía un niño de 4 años, pero había algo en su proporción que no encajaba. La cabeza un poco grande, la piel demasiado lisa, la mirada demasiado fija. Mamá dijo, me dejaste esperando. Paula se quebró, no gritó, no corrió. Simplemente empezó a llorar como alguien a quien le acaban de devolver un dolor que nunca supo haber perdido. No, murmuró, no puede ser. Entonces entendí algo terrible. La matrona no necesitaba convencer a la realidad de que el niño existía. Solo necesitaba convencer a Paula, porque la memoria era una puerta, y la culpa, la cerradura. Tomé el diario de Lidia de la mesa y busqué desesperadamente cualquier instrucción, cualquier frase que pudiera servir. Las páginas temblaban entre mis dedos. Las voces alrededor se mezclaban. El niño seguía empujando la puerta. Encontré una anotación escrita en el margen de una página manchada. No responder al nombre que ofrecen. No tocar. No aceptar parentesco. Quemar la primera grabación o cortar la repetición. Cortar la repetición. Miré las cintas. Todas estaban quietas. Miré el computador. El archivo imposible seguía abierto. Intenté cerrar el programa. El cursor no se movía. El teclado no respondía. Tiré del cable de corriente de la torre. La pantalla no se apagó. Paula se soltó de mi mano. Solo quiero verlo, dijo. No, solo verlo. Paula, escúchame. Si lo aceptas, alguien desaparece. Ella negó con la cabeza, pero ya no me estaba escuchando. La puerta se abrió otro poco. El niño extendió ambos brazos. Mamá, no quiero volver allá. Esa frase casi me destruye incluso a mí, porque sonaba humana. Sonaba como el miedo más antiguo del mundo. El miedo de un niño a ser abandonado en la oscuridad. Pero en el monitor, justo detrás de la ventana del programa, apareció otra imagen. No era parte del software, era una transmisión. Una cámara fija, en blanco y negro, mostrando una sala de hospital antigua. Había cunas vacías alineadas junto a una pared, ventanas altas, cortinas moviéndose sin viento. Y al fondo, una puerta con el número 4. Debajo de la imagen, una línea de texto comenzó a escribirse sola. Primera, SUSTITUCION en proceso. Luego, Aen Clay emocional, Paula Contreras. Luego, espacio requerido. 1. Paula, dije, sintiendo que la voz me salía rota. Mira la pantalla. Ella miró. El texto cambió. Candidata DE borrado. Teresa Contreras. Paula dejó de llorar. Teresa era su madre. Su celular vibró de nuevo sobre la mesa. Esta vez no quiso tocarlo. Lo hice yo. Había un nuevo mensaje. Era de su madre. Decía, ¿quién eres? ¿Por qué tengo tu número guardado como hija? Paula lanzó un grito que no parecía suyo. La puerta se abrió de golpe. El niño entró. El aire se volvió helado. No caminó como un niño. Caminó con demasiada calma, mirando todo con curiosidad vieja. Sus pies descalzos no hacían sonido sobre el piso. Su ropa era un pijama hospitalario de una época que no correspondía con nada actual. Paula retrocedió. El niño inclinó la cabeza. ¿Ya no me quieres? Ella apretó los puños contra la boca. Yo tomé una silla y la lancé contra la pantalla. El monitor estalló en chispas. Por un segundo todo se apagó. Voces, llanto, respiración, interferencia. La sala quedó en silencio absoluto. El niño se detuvo y su rostro cambió. No se transformó como en las películas. No hubo huesos rompiéndose ni piel cayendo. Simplemente dejó de actuar. La tristeza desapareció. La infancia se vació de sus ojos. Lo que quedó mirándonos desde esa cara pequeña no tenía edad. Eso fue grosero, dijo. Su voz ahora era la de una mujer adulta. La matrona. Paula cayó de rodillas. Yo la levanté como pude y corrimos hacia la puerta. El niño no nos persiguió. Solo se quedó de pie en medio de la sala, rodeado de vidrios y cintas antiguas. Al cruzar el umbral,
Escuché que decía: las madres siempre vuelven. No tomamos el ascensor. Bajamos por las escaleras de emergencia. Cada piso parecía más largo que el anterior. En el segundo, las luces del pasillo parpadeaban. En el primero, escuchamos bebés llorando detrás de puertas de oficinas administrativas. En la planta baja, el guardia nocturno no estaba. Salimos a la calle. La ciudad seguía ahí, indiferente y húmeda, con semáforos cambiando de color para avenidas casi. Paula intentó llamar a su madre. El teléfono marcó, pero nadie contestó. Intentó otra vez. Nada. Después revisó sus contactos. El nombre mamá había desaparecido. En su lugar apareció un contacto nuevo: hijo casa. Paula lanzó el celular al suelo como si fuera un insecto vivo. La pantalla se quebró, pero no se apagó. Empezó a sonar. Desde el pavimento, una voz infantil dijo: mamá, no cortes. Paula se tapó los oídos. Yo pisé el teléfono hasta romperlo. Esta vez el sonido cesó. Nos quedamos en la vereda, respirando como si hubiéramos salido de un incendio. Tenemos que ir donde mi mamá, dijo Paula. Asentí. Tomamos un taxi sin hablar. Ella iba mirando por la ventana, con las manos apretadas en el regazo. Cada pocos minutos decía el nombre de su madre en voz baja, como si repetirlo pudiera sostenerla en la realidad. Teresa Contreras. Teresa Contreras. Teresa Contreras. Yo entendía. Después de lo que habíamos visto, los nombres ya no eran solo palabras. Eran clavos. Eran anclas. Eran la manera en que una persona seguía sujeta al mundo. Cuando llegamos a la casa, la puerta estaba abierta. Paula subió corriendo los escalones. Mamá. No hubo respuesta. Entramos. La casa olía a té frío y madera vieja. En la sala, las cajas familiares seguían abiertas. Las fotos estaban esparcidas sobre la mesa. Pero algo había cambiado. En varias imágenes, Teresa aparecía borrosa. No completamente ausente. Todavía estaba allí, pero su rostro parecía movido, como si todas las fotografías hubieran sido tomadas justo cuando giraba la cabeza. En una foto de cumpleaños, Paula niña sonreía frente a una torta. A su lado había un espacio vacío donde antes recordaba a su madre. Y en el suelo, frente al sofá, había juguetes, autitos, bloques, un oso de peluche con una cinta azul. Paula se quedó mirando los juguetes. Esto no estaba aquí. Desde la cocina llegó el sonido de una cuchara revolviendo una taza. Fuimos despacio. Teresa estaba sentada a la mesa, viva. Por un momento sentí un alivio tan fuerte que casi me mareé. Pero entonces ella levantó la vista y nos miró como se mira a dos vendedores desconocidos que entraron sin permiso. ¿Quiénes son? Paula se llevó una mano al pecho. Mamá Tomo Teresa frunció el ceño. ¿Perdón? Soy yo. La mujer miró a Paula con incomodidad, casi con miedo. No sé quién es usted. Paula negó con la cabeza una y otra vez. No, mamá, por favor. Soy Paula, tu hija. Paula. Teresa se levantó despacio. Yo no tengo hijas. Las palabras golpearon la casa entera. Paula se apoyó en el marco de la puerta. Sí tienes. Me criaste tú. Mi papá se fue cuando yo tenía 8. Mi abuela Lidia vivió con nosotras hasta que murió. Tú me llevabas al colegio en la mañana porque trabajabas en la tarde. Me decías que no confiara en perros chicos porque mordían más fuerte que los grandes. Mamá, por favor. Teresa parecía cada vez más confundida. Y entonces, desde el pasillo, una voz de niño dijo: Abuela, ¿quién es esa señora? El niño estaba ahí, el mismo niño del archivo, descalzo, con el pijama blanco, sosteniendo el oso de peluche con cinta azul. Teresa cambió inmediatamente de expresión. Toda la tensión de su rostro se derritió en ternura. Tomás, ven aquí. Tomás, el mismo nombre de la primera voz. No era casualidad, nunca lo había sido. El niño caminó hasta ella y se abrazó a su pierna sin dejar de mirarnos. Me asustan, dijo. Teresa le acarició el pelo. No pasa nada, mi amor. Ya llamé a seguridad. ¿Seguridad?, pregunté. Teresa me miró. Ustedes entraron a mi casa. Paula dio un paso adelante. Mamá, ese niño no existe. El rostro de Teresa se endureció. Salgan. Mamá, salgan de mi casa antes de que llame a carabineros. El niño sonrió apenas. Una sonrisa mínima. Solo para nosotros. Entonces supe que no podíamos salvar a Teresa desde ahí. No con palabras. La sustitución ya estaba instalada. La memoria de esa mujer había sido reescrita alrededor del niño imposible. Arrastré a Paula hacia la salida. Ella no quería irse. Lloraba, forcejeaba, repetía mamá, como si cada repetición pudiera abrir una grieta en el hechizo. En la puerta, Teresa nos gritó que estábamos enfermos. El niño levantó una mano pequeña y nos despidió. Cuando llegamos a la calle, Paula se derrumbó. No literalmente. Peor. Se quedó de pie, pero algo en su mirada se apagó. Me borró, dijo. No ella, me borró. Paula, escúchame. Esto se puede revertir. No sabía si era verdad, pero necesitaba que lo fuera. Volvimos al auto sin saber a dónde ir. No podíamos regresar al archivo. No podíamos ir a la policía. No podíamos explicar nada. Y si la sustitución seguía avanzando, tal vez en unas horas nadie recordaría a Paula. Entonces ella dijo, el diario. ¿Qué? Mi abuela sabía. Ella escribió sobre Salinas, sobre la frecuencia. Si él abrió esto, tal vez dejó registros.
¿Dónde buscamos? Paula respiró con dificultad. En el Santa Irene. El hospital fue demolido. No todo. La miré. ¿Qué significa no todo? Mi abuela decía que la sala mala seguía abajo. El antiguo Hospital Santa Irene había sido reemplazado por un conjunto de edificios de oficinas y estacionamientos subterráneos. De día era un lugar aburrido, lleno de gente con credenciales, cafeterías de cadena y vidrios polarizados. De noche parecía otra cosa. Una versión moderna construida para ocultar la ruina que dormía debajo. Paula consiguió la dirección exacta a partir de papeles viejos del diario. Había un plano doblado entre 2 páginas, marcado con una cruz roja bajo el ala de maternidad. La actual entrada correspondía al estacionamiento nivel -3. Llegamos cerca de las 3 de la mañana. El guardia de acceso estaba dormido en una caseta con la televisión encendida sin volumen. Bajamos por la rampa caminando. Cada nivel tenía luces blancas, cámaras y autos estacionados. Nada de eso parecía sobrenatural. Justamente por eso daba más miedo. El mal no siempre necesita castillos abandonados. A veces basta con un estacionamiento limpio bajo un edificio corporativo. En el nivel -3 encontramos una puerta de servicio cerrada con candado. Paula sacó del bolso una llave oxidada. ¿De dónde sacaste eso? De la caja de mi abuela. La llave entró, giró. La puerta se abrió hacia una escalera de concreto que descendía más allá de lo que el edificio decía tener. En la pared había una placa vieja, casi cubierta por pintura. HSI, maternidad, subnivel técnico. Bajamos. El aire cambió después de los primeros 20 escalones. Se volvió húmedo, más denso, con olor a cloro antiguo y yeso mojado. Las paredes ya no estaban pintadas como el estacionamiento. Eran de azulejo blanco, azulejo hospitalario, los mismos de mi sueño. Paula apretó el diario contra el pecho. Esto no debería seguir aquí. Nada de esto debería seguir aquí. Al final de la escalera había un pasillo. Largo, demasiado largo. Las luces del techo parpadeaban aunque no había electricidad visible. A ambos lados, puertas numeradas. Algunas abiertas, mostrando salas vacías con camas oxidadas. Otras cerradas, con vidrios opacos. El sueño no había sido un sueño. Había sido una invitación o una advertencia. A medida que avanzábamos, empezamos a escuchar sonidos. No venían de una dirección concreta. Una mujer rezando, un bebé llorando, una camilla moviéndose, un médico dictando cifras, una radio vieja tocando una canción de los 70. Y por debajo de todo, la pulsación. 3, 2, 3. Paula se detuvo frente a una puerta. Número 4. No decía 404, solo 4. Pero alguien había escrito con marcador negro sobre la pintura descascarada. Sala D. E. Spea. La puerta estaba entreabierta. Dentro no había una sala de hospital, había un archivo. Estanterías metálicas cubiertas de cintas, cuadernos, frascos etiquetados, fotografías, sobres con nombres, máquinas de grabación, micrófonos antiguos, monitores apagados, todo cubierto por una capa de polvo, salvo una mesa en el centro. Sobre la mesa había un magnetófono y una cinta cargada. Paula se acercó. No la toques, dije, pero ella no miraba la máquina, miraba la pared del fondo. Allí, colgadas con alfileres oxidados, había decenas de fotografías de bebés, madres, enfermeras y médicos. Algunas estaban tachadas, otras tenían círculos rojos, varias tenían zonas borradas donde una persona parecía haber sido raspada de la imagen. En el centro estaba el retrato de un hombre, Dr. Ignacio Salinas, jefe de investigación perinatal, 1974-1982. Tenía una cara común. Eso me molestó. Esperaba un rostro siniestro, ojos dementes, alguna señal visible de monstruosidad. Pero Salinas parecía un médico cualquiera, bigote prolijo, mirada seria, bata blanca. Debajo de su foto había una frase escrita a máquina. LA, muerte prenatal, NO es ausencia. Es material sin forma. Paula hizo una arcada. En un archivador encontramos sus notas. No estaban escondidas. Estaban ordenadas, como si alguien hubiera querido que las encontráramos. O como si Salinas nunca hubiera pensado que lo que hizo necesitara ocultarse. Las primeras páginas eran científicas, frías, llenas de términos médicos, gráficos y observaciones sobre patrones de llanto, respuestas maternas, estrés fetal. Después comenzaron a torcerse. Hipótesis. El vínculo madre-hijo genera una huella acústica no limitada al nacimiento. Observación. En casos de pérdida fetal, ciertas frecuencias permanecen activas en el espacio clínico después de la defunción. Posibilidad. La identidad no se origina en el nacimiento, sino en la expectativa sostenida por otros. Conclusión preliminar. Un nombre esperado puede funcionar como ancla ontológica. Ancla de existencia. Seguí leyendo con el estómago cerrado. Salinas descubrió algo por accidente. En las grabaciones de pérdidas fetales aparecían voces. Al principio creyó, como nosotros, que eran interferencias. Después empezó a provocar condiciones. Grababa salas vacías. Pedía a madres que dijeran nombres planeados para hijos perdidos. Reproducía los audios durante la noche. Medía cambios de temperatura, actividad eléctrica, alteraciones en registros fotográficos. Y una noche, según sus notas, algo respondió. No un niño. La matrona. Se presenta como figura cuidadora, voz femenina, conoce nombres no registrados.
Afirma administrar un espacio de espera para identidades no encarnadas. En una página posterior, no es entidad única, es función, más cercana a un mecanismo que a un espíritu. Adopta forma materna porque facilita apertura emocional. Paula leyó sobre mi hombro. Entonces, no es una mujer, no. Es algo que usa esa forma. Seguimos. Salinas no intentó cerrar el fenómeno, intentó usarlo. Ahí empezó el horror verdadero. Su esposa había perdido un embarazo años antes. Un niño, nombre planeado, Tomás. Leímos esa línea en silencio. Tomás no era el hijo de Paula, era el hijo perdido de Salinas, el primero que intentó traer. Pero el experimento salió mal, porque la realidad cobró espacio. La primera sustitución borró parcialmente a una enfermera llamada Marta Ríos. Nadie en el hospital recordaba haber trabajado con ella, salvo Lidia, la abuela de Paula, que había escrito su nombre en el diario como quien se aferra a una vela durante un apagón. Salinas interpretó el borrado como un costo, no como un crimen. Esa fue la diferencia entre un científico y un monstruo. El científico se detiene cuando entiende el precio. El monstruo empieza a calcularlo. Según las notas, intentó perfeccionar el proceso. Buscaba traer a Tomás sin borrar a su esposa, sin destruir la memoria familiar, sin alterar demasiado la realidad. Pero cada intento generaba deformaciones, fotos cambiadas, registros duplicados, personas con recuerdos incompatibles, niños que aparecían durante horas y luego se deshacían en llanto, hasta que la matrona le hizo una oferta, una puerta estable a cambio de una sala. Salinas entregó la sala 4, no físicamente, la consagró con grabaciones, pérdidas, nombres, dolor materno acumulado. La convirtió en nodo, una sala detrás de la sala, un lugar donde las vidas no nacidas, las vidas posibles, las identidades descartadas o desplazadas podían acercarse al mundo. Pero cuanto más se abría la sala, más cosas venían. No solo niños, no solo humanos, porque las vidas posibles no eran almas inocentes flotando en espera. Eran versiones enteras de personas que habían existido en ramas fallidas de la realidad. Adultos con memorias completas, hijos de mundos que colapsaron, familias que nunca llegaron a consolidarse. Y entre ellos, algo que aprendió a usar sus voces, la matrona. Paula encontró una cinta etiquetada en rojo. Entrevista 12, entidad, matrona, NO, reproducir. Por supuesto, la reprodujimos, no en la máquina de la sala. Usamos una grabadora portátil que Paula llevaba para digitalizaciones de campo. Tal vez fue una estupidez pensar que eso era más seguro, pero necesitábamos saber. La cinta empezó con la voz de Salinas. Registro 12, hora 2:37. Sala 4. Presencia manifestada posterior a reproducción de pérdida fetal. Caso Robles. Caso Robles. La madre de Tomás. La primera cinta que yo había escuchado. Después se oyó estática. Y luego la voz. La matrona sonaba distinta en la grabación antigua. Más suave. Más cálida. Menos perfecta. Como si aún estuviera aprendiendo a hablar a través de equipos humanos. Doctor Salinas dijo, ¿dónde está el niño? Salinas respiraba agitado. Usted dijo que podía traerlo. Puedo prepararle un lugar. Quiero a mi hijo. Todos quieren lo que no llegó. ¿Qué necesita? Una pausa. Luego, dolor ordenado. No entiendo. El mundo no abre espacio por amor. El amor retiene. El dolor abre. Salinas no habló durante varios segundos. ¿Cuántos casos? Una sala llena de nombres sin cuerpo. ¿Y después? La voz sonrió sin cambiar de tono. Después, doctor, los cuerpos se buscan. Paula apagó la grabadora. Él empezó todo, sí, y mi abuela intentó detenerlo. Buscamos más notas de Lidia en la sala. Encontramos una carpeta escondida detrás de un panel suelto, como si ella lo hubiera dejado allí, sabiendo que algún día alguien tendría que volver. Dentro había páginas arrancadas de su diario, listas de nombres y un mapa del subnivel. También había una carta. Estaba dirigida a quien recuerde cuando todos olviden. Paula la sostuvo con manos temblorosas. Yo leí en voz alta. Si usted encontró esto, la sala volvió a abrirse. No intente razonar con la matrona. No es madre, aunque use voz de madre. No es enfermera, aunque prometa cuidado. No salva a los no nacidos. Los usa como hambre. Paula cerró los ojos. Seguí. La frecuencia se alimenta de nombres esperados y dolores no llorados. Cada persona olvidada por el mundo deja un espacio. Cada espacio puede ser ocupado. Salinas creyó que traería de vuelta a su hijo, pero solo le dio al vacío una forma humana para entrar. La siguiente línea estaba subrayada. Para cerrar la sala, hay que reproducir la grabación original al revés, decir en voz alta los nombres borrados y negar la sustitución frente a la entidad ancla. La entidad ancla, dijo Paula. Tomás, el niño. Asentí, pero la carta continuaba. El primer ancla no fue Tomás, fue Salinas. Mientras él sea recordado como padre de la puerta, la sala buscará completarlo. Si ya no queda registro de él, busque su voz. La voz sostiene el pacto. Miramos el magnetófono de la mesa. La cinta cargada. No tenía etiqueta. Paula se acercó, ahora con otra expresión. Miedo, sí, pero también decisión. Presionó rebobinar. La máquina cobró vida. El sonido del carrete llenó la sala. Entonces, desde el pasillo, escuchamos pasos. Lentos, pequeños, descalzos. Una voz de niño canturreó. Mamá está abajo. Punto. Paula dejó de moverse. Los pasos se acercaban. Mamá está cerca. Punto. Yo tomé una barra metálica oxidada de una estantería. Absurdo, lo sé. ¿Qué puede hacer un fierro contra una cosa nacida de una grabación imposible? Pero el cuerpo necesita sostener algo cuando la realidad se vuelve demasiado blanda. El rebobinado terminó con un clic. La puerta de la sala se abrió. Tomás estaba allí. Pero ya no parecía de 4 años. Parecía más grande. Quizás 6. La sustitución avanzaba.
Su pijama le quedaba corto. Tenía las rodillas sucias. En una mano sostenía el oso azul. En la otra, el celular roto de Paula. La abuela está preocupada, dijo. Dice que vuelvas a casa. Paula se puso de pie. Tú no eres mi hijo. Tomás bajó la mirada. Eso duele. No eres mi hijo. La temperatura cayó de golpe. Las cintas de las estanterías empezaron a vibrar. El niño levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran de niño. Todas dicen eso al principio. La voz de la matrona salió por su boca, mezclada con la infantil. Pero el mundo es generoso con las madres. Les permite recordar lo que necesitan amar. Paula temblaba, pero no retrocedió. Yo recuerdo a mi madre. Tomás sonrió. Ella no te recuerda a ti. Eso la golpeó. Lo vi. La frase encontró una grieta y entró. Yo puse la grabadora portátil sobre la mesa y conecté el cable a los parlantes viejos de la sala. No sabía exactamente qué hacer, pero la carta hablaba de la grabación original al revés. Necesitábamos encontrar la voz de Salinas. Paula entendió. Se interpuso entre Tomás y la mesa. Háblame de la sala, le dijo al niño. Yo la miré, sorprendido. Ella no apartó los ojos de él. Dijiste que no querías volver allá. ¿Qué hay allá? Tomás inclinó la cabeza. Por un momento volvió a actuar como niño. Frío. ¿Qué más? ¿Cunas? ¿Cuántas? Muchas. ¿Hay otros niños? Él asintió. Y grandes también. ¿Grandes? Los que crecieron sin mundo. Yo trabajaba rápido detrás de ella. Revisé la cinta. No era de conversación. Era un registro continuo, muy deteriorado. Busqué marcas, picos de voz, cualquier señal. Los audífonos mostraban fragmentos. Salinas. La voz de Salinas estaba ahí, pero también otra cosa. Un grito, un llanto adulto. Una mujer repitiendo. No lo deje entrar. Tomás dio un paso hacia Paula. Mamá dice que si vienes conmigo, la abuela se queda. Paula tragó saliva. ¿Cuál mamá? El niño sonrió. La de todos. Las luces se encendieron una a una en el pasillo, revelando sombras detrás de las puertas. Siluetas pequeñas. Decenas de ellas. Niños. Algunos apenas formados. Otros adolescentes. Otros adultos de pie con ropa de hospital, mirándonos desde la oscuridad como pasajeros, esperando un tren que nunca llega. Paula vio algo que yo también vi. Entre esas figuras había una mujer mayor. Lidia, su abuela. Estaba al fondo del pasillo, con uniforme de enfermera, el rostro pálido y los ojos llenos de tristeza. Levantó una mano y negó con la cabeza. No era una aparición pacífica. Era una advertencia. Tomás se giró lentamente hacia ella. Tú ya tuviste tu turno, dijo. La figura de Lidia retrocedió hacia la sombra. Yo encontré el fragmento. La voz de Salinas. Decía, entrego esta sala como útero de retorno. Que todo nombre perdido encuentre forma. Que toda ausencia reclame lugar. Que mi hijo vuelva. Esa era la frase. El pacto. La voz que sostenía la puerta. La copié a la grabadora portátil. Invertí el audio desde el pequeño editor del equipo y lo cargué en bucle. No sabía si bastaría. No sabía si la inversión técnica era equivalente a reproducir al revés, en términos de un ritual que mezclaba acústica, dolor y realidad. Pero era lo único que teníamos. Paula seguía hablando con Tomás. ¿Dónde está Salinas? El niño dejó de sonreír. Papá se quedó sin cara. ¿Por qué? Porque quiso mirarla completa. ¿A la matrona? El pasillo entero pareció respirar. Tomás abrió mucho los ojos. No digas su nombre así. Paula dio un paso hacia él. Matrona del vacío. Todas las luces estallaron. La oscuridad cayó como un paño negro. En la oscuridad, cientos de voces susurraron. No despiertes a la madre. Encendí la reproducción. La voz invertida de Salinas llenó la sala. No sonaba como palabras humanas. Era un arrastre gutural, una corriente al revés, como si alguien estuviera tragándose su propia oración. El efecto fue inmediato. Las sombras del pasillo gritaron. Tomás cayó de rodillas. El oso azul se abrió por la mitad, derramando dentro no algodón, sino pequeños papeles doblados. Nombres. Cientos de nombres escritos con distintas letras. Paula comprendió antes que yo. Se arrojó al suelo y empezó a leerlos en voz alta. Marta Ríos, Elena Robles, Andrés Fuentes, Lidia Contreras, Samuel Araya, Inés Molina, Daniela Paredes. Conto. Cada nombre pronunciado hacía que una figura del pasillo se iluminara y retrocediera, pero no desaparecían, se soltaban, como si nombrarlos les devolviera frontera, como si el problema no fuera que hubieran muerto o no nacido, sino que alguien había mezclado sus identidades en una masa de hambre. Yo repetí con ella. Arturo Vega, Rosa Ibarra, Mateo Salinas. Al decir Mateo Salinas, Tomás gritó, no con voz de niño, con varias voces. Su cuerpo se arqueó hacia atrás. La piel de su rostro empezó a vibrar como una imagen mal sintonizada. Por momentos era niño, por momentos era un bebé, por momentos era un hombre adulto que nunca llegó a ser, por momentos no tenía rostro. La voz de la matrona surgió de todos los parlantes. No les devuelvan nombres, los nombres pesan, el vacío los sostiene mejor. Paula gritó otro nombre. Teresa Contreras. Nada ocurrió. Lo repitió. Teresa Contreras. Una sombra apareció detrás de Tomás. No era la madre de Paula, sino su contorno, como una persona dibujada con humo y a punto de ser absorbida. Paula comenzó a llorar. Teresa Contreras. Mi madre.
Teresa Contreras, hija de Lidia. Teresa Contreras, que me crió, que me peinaba mal para el colegio, que quemaba el arroz cuando hablaba por teléfono, que odiaba los hospitales, que me decía que las plantas se morían si uno no les hablaba. El contorno se hizo más fuerte. Tomás levantó la cabeza. Ella me ama ahora. Paula se acercó a él, con los ojos llenos de lágrimas. No, ella fue obligada a recordarte. ¿Y cuál es la diferencia? La pregunta nos dejó helados, porque había una lógica horrible en ella. Si una memoria implantada se siente real, si el amor fabricado duele como amor, si el recuerdo falso ocupa el mismo espacio que uno verdadero, ¿qué diferencia queda? Paula respondió con una voz quebrada. La libertad. Tomás frunció el ceño, como si esa palabra no existiera en la sala de espera. La grabación invertida comenzó a fallar. Los parlantes chisporroteaban. La voz de Salinas se deformaba. Necesitábamos terminar. Los papeles del oso se movían solos por el suelo, intentando volver al cuerpo de juguete. Leí tan rápido como pude. Nombres. Más nombres. Algunos incompletos. Algunos tachados. Algunos imposibles de pronunciar porque estaban escritos con símbolos que no conocía. Y entonces encontré uno distinto. Ignacio Salinas, padre vacío. Lo levanté. Paula. Ella lo vio. Tomás también. El niño empezó a retroceder. Por primera vez parecía asustado de verdad. La matrona habló desde la oscuridad. Ese nombre no se toca. Leí en voz alta. Ignacio Salinas. El pasillo rugió. No fue un sonido humano. Fue como si todo el edificio hubiera recordado su demolición al mismo tiempo. Ignacio Salinas, repetí. Médico del Hospital Santa Irene. Abrió la sala. Entregó nombres. Usó el dolor de madres y niños para traer de vuelta lo que había perdido. Las paredes comenzaron a sangrar humedad negra. Ignacio Salinas, dijo Paula. No padre, no Dios, no Salvador. Solo un hombre que no aceptó su duelo. Tomás se tapó los oídos. No. La voz de Salinas invertida se apagó. Por un segundo creí que habíamos perdido. Entonces, desde el fondo del pasillo, la figura de Lidia avanzó. Ya no parecía una sombra. Parecía una mujer vieja, cansada, con uniforme de enfermera manchado y una cinta de casete enredada alrededor de las manos con un rosario. Se detuvo frente a Tomás. Él la miró con odio. Tú cerraste la sala. Lidia habló con una voz débil pero clara. No lo suficiente. Te moriste escuchándonos. Me morí recordando. Luego miró a Paula y sonrió. Niña. Paula se quebró. Abuela, dile a tu madre quién es. No le pidas que recuerde al niño. Recuérdale quién era antes de él. No sé si puedo. Por eso viniste. Tomás se lanzó contra Lidia. Su cuerpo pequeño se estiró en el aire como una sombra líquida. Pero antes de tocarla, la sala entera se llenó de una luz blanca, fría, de hospital. Y la vimos. La matrona del vacío. Estaba al final del pasillo. Alta, inmensamente alta. Su uniforme de enfermera caía hasta el suelo. Blanco, impecable. Demasiado blanco para aquel lugar podrido. No tenía rostro. Donde debía haber ojos, nariz y boca, había una superficie lisa cubierta por una tela fina, como una venda tensada desde dentro. En sus brazos cargaba algo envuelto en mantas. No un bebé, un hueco con forma de bebé. Todas las figuras del pasillo se arrodillaron. No por amor, por gravedad. La matrona inclinó la cabeza hacia nosotros. Cuando habló, su voz salió de todas las cunas vacías del mundo. Nadie entiende a los no nacidos excepto yo. Paula no pudo moverse, yo tampoco. La presencia de esa cosa no era solo miedo. Era una fuerza maternal deformada, una promesa de alivio tan grande que aplastaba la voluntad. Parte de mí quiso descansar en ella, entregarle mis pérdidas, mis posibilidades rotas, mis versiones que no fui, mis futuros abandonados. Eso era lo que hacía. No atacaba, acunaba, hasta que uno dejaba de resistir. Cada vida negada me llama, dijo. Cada nombre pensado y no usado. Cada cuarto preparado y vaciado. Cada madre que vuelve a casa sin peso en los brazos. Cada padre que finge ser fuerte mientras una cuna queda desarmada. Ustedes abandonan. Yo recojo. Tú usas, dijo Paula, apenas. La matrona giró hacia ella. Yo completo. Borras personas. El mundo borra primero. Su respuesta fue tan rápida, tan segura, que entendí por qué Salinas había caído. La matrona no mentía del todo. Su poder estaba en tomar una verdad insoportable y torcerla hasta convertirla en permiso. Sí, el mundo olvidaba a los no nacidos. Sí, muchas pérdidas no tenían duelo. Sí, había nombres que desaparecían sin tumba. Pero ella no venía a honrarlos. Venía a convertir el dolor en puerta. Tomás volvió a ponerse de pie junto a ella. Ya no parecía niño, sino algo suspendido entre muchas edades. Quiero quedarme, dijo. Por primera vez, su voz sonó auténtica, no manipuladora, no monstruosa, solo cansada. No quiero volver a la sala. Paula lloró en silencio. Lo sé. Y esa fue la crueldad más grande. Porque incluso si Tomás era un ancla, incluso si era parte del mecanismo, incluso si había borrado a Teresa y había intentado ocupar una vida, también era una ausencia con miedo. La matrona lo sabía, lo usaba. La carta de Lidia no hablaba de matar, hablaba de negar la sustitución, no de negar el dolor. Paula se arrodilló frente a Tomás, manteniendo distancia. Tú no eres mi hijo, dijo. Él bajó la mirada. Pero existí, sí. La matrona se quedó inmóvil. Paula continuó. Exististe como posibilidad, como deseo de alguien,
como nombre perdido, como dolor. Pero no puedes usar a mi madre para quedarte. No puedes robar una vida para tener una. Tomás tembló. Entonces, ¿dónde voy? Paula no supo responder. Nadie habría sabido. Lidia se acercó y puso una mano sobre el hombro del niño. A tu nombre dijo. No tengo. Sí tienes, pero no es Tomás. La matrona emitió un sonido bajo. La sala se deformó, las paredes se alargaron, las cunas aparecieron alrededor, una tras otra, formando filas infinitas. Cada una contenía una manta vacía, cada manta se movía como si algo respirara debajo. Lidia miró hacia mí. La primera cinta. Entendí, la primera voz que escuché. El caso Robles. Tomás no era Tomás. Salinas había usado el nombre de su hijo perdido sobre otra ausencia, otro registro, otro dolor. Había mezclado identidades para construir un ancla. Busqué entre los papeles del suelo. El nombre original debía estar allí. La matrona avanzó. Cada paso hacía llorar a todas las cunas. No desarmen al niño, dijo. Lo único peor que no nacer es ser dividido después. Mis manos revolvían papeles, cintas, etiquetas. Encontré Elena Robles Fuentes. Encontré feto masculino. Encontré una nota de Salinas. No se asigna nombre. Compatible con ancla. Compatible con ancla. Sentí rabia. Salinas había usado a un no nacido sin nombre para traer a su propio hijo. Entonces vi un papel pegado dentro del oso roto. Era pequeño, muy doblado. Lo abrí. Había una frase escrita con letra de mujer. Si hubieras vivido, te habría llamado Gabriel. Gabriel. No, Tomás. Levanté el papel. Gabriel Robles. El niño gritó. La matrona extendió una mano enorme. No. Gabriel Robles, repetí. Hijo de Elena Robles Fuentes. No Tomás Salinas. No hijo de Paula. No nieto de Teresa. Gabriel. La forma del niño se quebró en luz y sombra. Por un instante vimos a muchos dentro de él. Un bebé no nacido, un niño imaginado, un adulto posible, el hijo perdido de Salinas, el hambre de la matrona, la culpa de Paula, la memoria falsa de Teresa. Todas esas capas empezaron a separarse. Paula dijo el nombre con voz temblorosa. Gabriel Robles. Lidia lo repitió. Gabriel Robles. Las figuras del pasillo comenzaron a levantarse una a una y a decirlo también. Gabriel Robles. La matrona retrocedió. El niño cayó al suelo, ahora más pequeño, casi transparente. Ya no parecía monstruoso, parecía perdido. Paula extendió una mano, pero no lo tocó. Que alguien te recuerde sin robar a nadie, susurró. Gabriel la miró. Por primera vez, sus ojos fueron de niño. ¿Y si nadie me recuerda? Lidia respondió. Entonces te recordamos ahora. La luz se apagó. Cuando volvió, Tomás ya no estaba. O Gabriel, o lo que hubiera sido. El pasillo quedó vacío. La matrona también había desaparecido, pero no la sentí vencida, solo retirada. La sala de espera seguía allí. Las cintas dejaron de vibrar. Las cunas se desvanecieron. El subnivel volvió a parecer una ruina de hospital enterrada bajo oficinas modernas. Paula corrió hacia la salida. Yo recogí la carta de Lidia, la cinta de Salinas y todos los nombres que pude meter en mi chaqueta. Subimos las escaleras sin mirar atrás. En el estacionamiento, los autos seguían quietos bajo luces blancas. El mundo moderno nos recibió como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había cambiado. El celular roto de Paula, que yo había metido en el bolsillo casi sin darme cuenta, vibró una última vez. La pantalla partida se iluminó. Mensaje de mamá. «Paula, ¿dónde estás?» Desperté en la cocina y no sé qué pasó. Había juguetes en la casa. «Tengo miedo». Paula leyó el mensaje. No lloró de inmediato. Primero sonrió. Después se cubrió la cara con ambas manos y se dobló sobre sí misma como si el cuerpo por fin pudiera soltar todo el terror contenido. La sustitución se había revertido, al menos en parte. Fuimos a buscar a Teresa antes del amanecer. Esta vez nos abrió ella. Cuando vio a Paula, la abrazó con una fuerza desesperada. «Soñé que no te conocía», decía. «Soñé que tenía un nieto y que tú eras una extraña. Perdóname, perdóname». Paula repetía que no había nada que perdonar. Yo me quedé en la entrada, mirando las fotos familiares sobre la mesa. Teresa volvía a aparecer en ellas. El niño ya no estaba. Pero en una fotografía, una sola, había algo nuevo. Sobre el sofá, junto a Paula niña y su abuela Lidia, se veía una pequeña sombra borrosa, apenas la forma de un niño sentado en el suelo. No sonreía. No miraba a la cámara. Parecía estar de espaldas, alejándose. En el reverso de la foto, alguien había escrito con letra que ninguno reconoció. Gabriel fue recordado. No regresó. Durante unas horas creímos que habíamos cerrado algo. Eso también fue una equivocación. A la tarde siguiente, cuando volví al archivo para recuperar nuestras cosas y borrar cualquier copia del material, Moreno estaba esperándome en mi estación. No parecía enojado. Eso me preocupó más. Sobre mi escritorio había una carpeta nueva, sin polvo, sin número. Solo una etiqueta blanca. Proyecto Nido, Reactivación Nacional de Frecuencia Perinatal. Moreno me miró con una calma que no le conocía. «Llegas tarde», dijo. Yo no respondí. Él abrió la carpeta.
Dentro había copias de las notas de Salinas, fotografías de la sala 4, registros de la caja 404B y una lista de hospitales actuales, decenas de ellos. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya sabía que no quería saber. Moreno sonrió apenas. No fuiste el primero en encontrar la señal. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Esto tiene que destruirse. Al contrario, tiene que entenderse. No sabes lo que abre. Claro que lo sé. Entonces levantó la vista. Y por un segundo, detrás de sus ojos, vi algo liso, blanco, sin rostro, como una venda tensada desde dentro. Moreno habló con una voz que no era del todo suya. La sala de espera no está debajo de un hospital. Está debajo de todos. Desde algún lugar del edificio empezó a escucharse un llanto de bebé. Después, otro y otro. Los computadores del archivo se encendieron solos, uno por uno. En cada pantalla apareció el mismo mensaje. Nueva cuna disponible. Moreno cerró la carpeta y me la empujó con suavidad. La matrona quiere que siga restaurando audios. No sé cómo salí de ahí. Solo recuerdo correr. Recuerdo las escaleras. Recuerdo la voz de Moreno por los altavoces del edificio, repitiendo nombres. Recuerdo que, al cruzar la puerta principal, todas las mujeres embarazadas que caminaban por la calle se detuvieron al mismo tiempo y miraron hacia el archivo. No hacia mí. Hacia algo que se estaba despertando dentro. Ahora escribo esto desde un motel en las afueras de la ciudad. Paula y Teresa están en otra habitación. No usamos nuestros teléfonos. No encendemos la televisión. No dormimos más de 1 hora seguida. Sobre la mesa tengo la cinta de Salinas, la carta de Lidia y 37 nombres rescatados del oso azul. Pero hay algo que no le he dicho a Paula. Algo que encontré hace 1 hora dentro de la carpeta Proyecto Nido. Una fotografía. No del Santa Irene. No del archivo. Una ecografía actual, fechada ayer. El nombre de la paciente está tachado. Pero debajo, escrito a mano, dice: primera gestación sin madre registrada. En la imagen no se ve un feto. Se ve una sala pequeña, blanca, con cunas vacías. Y al fondo, de pie junto a la puerta, está la matrona del vacío, mirando hacia afuera. Como si la ecografía no mostrara el interior de un cuerpo, sino una entrada. Una entrada lista para abrirse desde el otro lado. Como si la ecografía no mostrara el interior de un cuerpo, sino una entrada. Una entrada lista para abrirse desde el otro lado. Miré la imagen durante tanto tiempo que empecé a sentir que la sala dentro de la ecografía también me miraba a mí. Era absurdo, porque no había ojos. Solo cunas vacías, paredes blancas, una puerta al fondo y la figura alta de la matrona del vacío junto al marco. Pero aún así, yo sabía que estaba mirando. No con rostro. No con pupilas. Miraba como miran ciertas habitaciones cuando uno entra en una casa abandonada y siente que el silencio ya estaba esperando su llegada. En la parte inferior de la ecografía había una serie de datos médicos. Edad gestacional imposible, frecuencia cardíaca ausente, actividad eléctrica anómala, masa no fetal, estructura cavitaria no identificada. Esa frase me heló la sangre. Estructura cavitaria no identificada. No había bebé. Había una habitación. Una habitación creciendo donde debería crecer una vida. Me quedé sentado en la cama del motel, con la carpeta abierta sobre las piernas y la luz amarilla de una lámpara temblando en la pared. Afuera pasaban camiones por la carretera. Cada vez que uno cruzaba, los vidrios vibraban y por una fracción de segundo parecía que alguien golpeaba desde dentro de ellos. Paula dormía en la habitación contigua junto a su madre. O intentaba dormir. Teresa había pasado horas llorando después de recordar lo que la sustitución le había hecho. Decía que todavía sentía al niño en la casa. No como un recuerdo, sino como una costumbre que su cuerpo se negaba a soltar. Había preparado leche caliente sin pensar. Había buscado un pijama pequeño en un cajón vacío. Había mirado el asiento trasero del auto antes de cerrar la puerta, como si alguien faltara. Eso era lo más cruel de la matrona. No inventaba amor falso y lo dejaba limpio. Lo arrancaba con raíces. Dejaba huecos. Dejaba reflejos. Dejaba brazos acostumbrados a cargar a alguien que nunca debía haber estado ahí. Volví a mirar la carpeta. Proyecto Nido. El nombre aparecía en cada documento nuevo. No era un proyecto de Salinas. Era posterior. Mucho más grande. Había logos borrados, sellos institucionales raspados, iniciales de ministerios, convenios con hospitales, fundaciones privadas, laboratorios de fertilidad y centros de investigación perinatal. Alguien había encontrado los estudios del Santa Irene. Alguien había entendido el error de Salinas y en vez de destruirlo, lo había ampliado. Los primeros informes hablaban de duelo gestacional, acompañamiento psicológico, memoria perinatal y conservación de registros sonoros. Todo muy humano, todo muy correcto, todo cubierto con palabras suaves. Después aparecían las otras notas. Reproducción controlada de frecuencias en unidades neonatales. Evaluación de respuesta materna ante estímulos acústicos de pérdida. Persistencia de identidad no encarnada. Posible transferencia de ancla a útero no fecundado. Gestación simbólica inducida. Y finalmente, nido. Un útero convertido en sala. Una mujer convertida en puerta. No necesariamente embarazada. No necesariamente consciente. No necesariamente viva.
La matrona ya no necesitaba cintas antiguas porque alguien le había enseñado a entrar por equipos modernos. Ecografías, monitores fetales, grabadoras digitales, bases de datos hospitalarias, aplicaciones de seguimiento de embarazo, audios de latidos falsos, ultrasonidos compartidos por mensaje, recuerdos almacenados en la nube. La frecuencia había aprendido a digitalizarse. La sala de espera ya no estaba debajo de un hospital, estaba debajo de todos los archivos donde una pérdida había sido registrada sin duelo, debajo de cada nombre pensado y borrado, debajo de cada ecografía guardada en silencio, debajo de cada madre que volvió sola a casa, debajo de cada padre que nunca habló porque le enseñaron que su dolor era menos real. Y algo estaba reuniendo todo eso, ordenándolo, llamándolo, construyendo un nido. Escuché un ruido en la puerta. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Pausa. 3 golpes. El corazón se me detuvo. No me moví. La puerta volvió a sonar. 3, 2, 3. Tomé la cinta de Salinas con una mano y la barra metálica que había traído del hospital con la otra. Me acerqué despacio. ¿Quién es? Del otro lado, la voz de Paula respondió. Soy yo. Abre. No abrí. Dime el nombre de tu madre. Hubo silencio. Demasiado largo. Sentí que la sangre me bajaba a los pies. Entonces Paula dijo, Teresa Contreras, hija de Lidia Contreras, mi madre, la que quema el arroz cuando habla por teléfono. Solté el aire y abrí. Paula estaba pálida, con los ojos hinchados de no dormir. Sostenía el diario de su abuela contra el pecho. Mi mamá despertó hablando, dijo. ¿Qué dijo? Un hospital. ¿Cuál? No era el Santa Irene. Pasé a la otra habitación. Teresa estaba sentada en la cama, envuelta en una frazada, mirando la televisión apagada. Parecía 10 años mayor que el día anterior. Cuando entré, levantó los ojos hacia mí. Hay mujeres soñando con cunas, dijo. Su voz sonaba extraña, no poseída, no como la matrona. Era más bien la voz de alguien que repite algo oído desde muy lejos. Paula se sentó junto a ella. Mamá, dinos lo que viste. Teresa cerró los ojos. Un edificio blanco, nuevo, no antiguo, muchas luces, muchas pantallas, mujeres durmiendo, algunas embarazadas, otras no, todas con audífonos, todas escuchando lo mismo. ¿Qué escuchaban? Teresa empezó a llorar. Bebés que no eran suyos. Me acerqué. ¿Viste un nombre? ¿Alguna señal? Ella asintió. Clínica Santa Aurelia. Paula me miró. Yo ya había visto ese nombre en la carpeta. Clínica Santa Aurelia aparecía marcada como nodo activo 1 dentro del proyecto Nido. Busqué entre los documentos hasta encontrar el informe. Era una clínica privada de maternidad, fertilidad y medicina fetal, ubicada al otro lado de la ciudad. Moderna, cara, impecable. De esas clínicas donde todo está diseñado para parecer menos hospital y más hotel silencioso. Según la carpeta, allí se realizaría esa misma noche una prueba de integración. Hora, 2:37. La hora de defunción del primer caso. La hora de la sala. Miré el reloj. Faltaban menos de 4 horas. Paula entendió sin que dijera nada. Tenemos que ir. Teresa se levantó de golpe. Yo voy también. No, dijo Paula. Sí, mamá, no puedes. Teresa le miró con una dureza nueva. Me quitaron a mi hija de la cabeza y me pusieron un niño que no era mío. No me voy a quedar escondida mientras esa cosa hace lo mismo con otras. Paula quiso responder, pero no pudo. Durante unos segundos, las dos se miraron como si todo lo que había pasado hubiera cambiado la forma de ser madre e hija. Antes, Paula intentaba protegerla. Ahora Teresa también recordaba la amenaza. Y una persona que recuerda ya no puede volver a ser completamente protegida por la ignorancia. Nos preparamos con lo poco que teníamos. La cinta de Salinas. La grabación invertida en la portátil. Los nombres rescatados. El diario de Lidia. La fotografía donde Gabriel aparecía de espaldas. Y una idea incompleta, casi ridícula. Si el nido funcionaba con sustituciones, nombres y dolor no integrado, tal vez podíamos repetir lo que hicimos en el subnivel, pero a mayor escala. Decir los nombres, negar la sustitución, romper el pacto de Salinas. Pero esta vez no bastaría con liberar a un niño. La matrona estaba intentando abrir una sala completa dentro del mundo moderno. Salimos del motel antes de la medianoche. La ciudad parecía normal hasta que empezamos a notar los detalles. En una parada de bus, una mujer joven lloraba mirando una foto en su celular. La imagen mostraba una cuna vacía. En una esquina, un hombre discutía con una farmacia porque juraba haber comprado pañales para un bebé que su esposa decía que no existía. En el asiento trasero de un auto, una niña miraba por la ventana y movía los labios como si hablara con alguien invisible sentado a su lado. Más cerca de la clínica, las calles se volvieron extrañamente silenciosas, no vacías. Había autos, gente, luces, pero todo parecía amortiguado, como si el mundo estuviera cubierto por una manta. La clínica Santa Aurelia se levantaba sobre una avenida amplia, con fachada de vidrio y jardines perfectamente iluminados. En la entrada principal había un letrero azul: Unidad de Medicina Materno-Fetal y Memoria Prenatal. Memoria prenatal. Sentí ganas de vomitar. Entramos por urgencias. No teníamos plan para pasar seguridad. No teníamos credenciales ni autorización, pero no hizo falta.
Las puertas automáticas se abrieron antes de que nos acercáramos. Adentro, la recepción estaba vacía. Las pantallas mostraban turnos, nombres de pacientes, mensajes de bienvenida. Una fuente de agua sonaba en el centro del hall. Todo olía a desinfectante caro y flores frescas. Pero debajo de ese olor había otro. Cloro antiguo, yeso mojado, hospital enterrado. Paula susurró: «Está aquí». En el ascensor, los botones iban desde el -2 hasta el 12. Pero debajo del -2 había un botón que no tenía número. Solo un pequeño símbolo. 3 puntos. 2 puntos. 3 puntos. Teresa apretó el diario contra el pecho. Ese. Nadie discutió. El ascensor descendió. Los números pasaron. -1, -2. Luego la pantalla se apagó. El descenso continuó. Mucho más. Demasiado. Cuando las puertas se abrieron, no estábamos en un estacionamiento ni en un sótano técnico. Estábamos en un pasillo de hospital. Azulejos blancos, luces parpadeantes, puertas numeradas. Pero todo era nuevo y viejo al mismo tiempo. Las paredes tenían pantallas digitales junto a interruptores oxidados. Las cunas eran modernas, pero las ruedas estaban comidas por herrumbre. Cámaras de seguridad colgaban sobre crucifijos antiguos. El pasado y el presente habían sido cosidos sin cuidado. Al fondo, sobre una puerta doble, se leía: Proyecto, Nido, Sala, DE y Norte, TEGRACION. Desde dentro llegaba un coro de latidos. No uno, decenas, cientos. Latidos que no pertenecían a cuerpos. Nos acercamos. Por las ventanas de la puerta vimos una sala enorme. Había mujeres acostadas en camillas formando un círculo. Algunas embarazadas, otras no. Todas tenían sensores en el vientre, audífonos en los oídos y cables conectados a máquinas de ultrasonido. En el centro de la sala, una pantalla gigante mostraba múltiples imágenes, ecografías. Pero en ninguna se veía un bebé. Todas mostraban habitaciones, salas pequeñas, pasillos, cunas, puertas. Un mapa de lugares imposibles creciendo dentro de cuerpos reales. Alrededor del círculo había médicos, técnicos y personas con trajes oscuros. Algunos tomaban notas, otros observaban con devoción. Y junto a la pantalla central estaba Moreno, mi jefe, o lo que lo estaba usando. Hablaba por un micrófono. Inicio de sincronización colectiva en 3 minutos. Su voz llegaba amortiguada a través del vidrio. Recuerden, no estamos creando vida. Estamos devolviendo continuidad a identidades interrumpidas. Cada ausencia merece cuerpo. Cada pérdida merece reparación. Paula apretó los dientes. Mentiroso. Entonces vimos algo al fondo de la sala. Una camilla aislada, rodeada por 4 monitores. Sobre ella había una mujer inconsciente. No parecía embarazada, pero su abdomen se movía, no como un bebé pateando, como una puerta respirando bajo una sábana. En la pantalla, junto a ella, aparecía la misma ecografía de la carpeta. La sala con cunas vacías, la matrona junto a la puerta, y ahora la puerta estaba entreabierta. Teresa se llevó una mano a la boca. Esa es la entrada. Moreno continuó. A las 2:37, la paciente Nido completará apertura. Las identidades en espera serán asignadas según compatibilidad emocional. No teman las pérdidas de memoria iniciales. La realidad corrige resistencia cuando la sustitución alcanza masa suficiente, como una infección que deja de ser local, como un recuerdo falso compartido por tanta gente que se convierte en historia. Paula abrió el diario de Lidia. La carta decía que había que decir nombres y negar la sustitución frente a la entidad ancla. ¿Y cuál es el ancla ahora?, pregunté. Miramos a la mujer inconsciente, la paciente Nido. Teresa negó lentamente. No. Ella es la puerta, no el ancla. Entonces, ¿quién? La respuesta llegó desde los parlantes del pasillo. Una voz infantil. Yo. Las luces parpadearon. Al final del corredor apareció Gabriel, o Tomás, o la forma que habíamos liberado. No era completamente sólido. Parecía un niño hecho de señal defectuosa, con bordes temblorosos y sombras detrás de la piel. Llevaba el mismo pijama hospitalario, pero ya no sostenía el oso azul. Paula dio un paso hacia él. Gabriel. El niño la miró con tristeza. Ella me encontró otra vez. ¿La matrona? Él asintió. Dice que si abren el nido, nadie tendrá que volver a la sala. Todos tendrán madre. Todos tendrán casa. ¿Y a quién van a borrar? Gabriel bajó la mirada. A los que sobren. Teresa lloró de rabia. Nadie sobra. El niño la miró como si esa frase le resultara incomprensible. En la sala sí. Paula se arrodilló frente a él. Gabriel, tú ya no tienes que servirle. No sé cómo no hacerlo. Dinos cómo cerrarlo. El niño miró hacia la puerta doble. Ella no entra por las máquinas solo cantan. Ella entra por el deseo de reparar lo irreparable. Entonces hay que cortar la sincronización, dije. Gabriel negó. Aunque rompan máquinas, otras cantarán. Ya hay audios en teléfonos, en aplicaciones, en nubes, en hospitales.
Ella hizo muchas cunas. Entonces, ¿qué se puede hacer? El niño levantó una mano transparente y señaló el diario de Lidia. La enfermera dejó el final, pero no lo leyeron. Paula abrió el diario con desesperación. Las últimas páginas parecían en blanco. Gabriel tocó una con la punta de los dedos. La tinta apareció lentamente, como si subiera desde el papel. La letra era de Lidia. Si alguna vez la sala se convierte en nido, no bastará con cerrar la puerta. Habrá que devolver cada ausencia a su duelo. La matrona se alimenta de dolor sin testigo. Donde hay testigo verdadero, pierde forma. Paula siguió leyendo. Los no nacidos no necesitan ser usados para volver. Necesitan ser llorados sin ser convertidos en propiedad. Necesitan nombre si hubo nombre, silencio si no lo hubo, lugar si fueron amados, libertad si nunca fueron llamados. Más abajo, para romper el nido, una madre debe renunciar al hijo falso sin negar el amor sentido. Un padre debe confesar la pérdida que quiso dominar. Un testigo debe decir la lista de los borrados. Y alguien debe entrar a la sala de espera sin pedir nada de vuelta. Nos quedamos en silencio. Gabriel me miró. Yo entendía antes de querer entender. No, Paula también entendió. No tienes que hacerlo tú. Pero el niño no me miraba a mí. Miraba a Teresa. Teresa dio un paso atrás. ¿Yo? Gabriel asintió. Ella te usó para amar un hijo falso. Tú puedes devolver ese amor sin entregarle tu memoria. Paula se puso delante de su madre. No. Teresa la abrazó desde atrás. Mi amor, punto. No, mamá. Ya te perdí una vez. Y volviste a buscarme. No voy a dejar que entres ahí. Teresa acarició el pelo de Paula, y por un segundo, en medio del pasillo imposible, todo el horror se redujo a eso. Una madre tocando a su hija como si quisiera memorizarla con los dedos. Cuando esa cosa me hizo recordar al niño, dijo Teresa. Yo lo amaba. Sé que era falso. Sé que me lo impusieron. Pero el amor se sintió real. Y eso es lo que usa. Paula lloraba. Entonces no le des más. No voy a darle amor. Voy a devolvérselo a su dueño. Gabriel bajó la cabeza. Gabriel. Gabriel. Tomás. A todos los nombres que mezclaron. Pero tú miro a Paula. Tú tienes que recordarme si algo intenta borrarme. Paula no podía hablar. Yo interrumpí. Hay otra opción. Podemos exponer esto. Subir los archivos. Hacer que todos sepan. Teresa me miró con una tristeza inmensa. ¿Y cuántos escucharían las grabaciones? ¿Cuántos abrirían más puertas por curiosidad, por duelo, por morbo? Tenía razón. Una verdad mal liberada podía convertirse en epidemia. Esa era la trampa de frecuencia 404. No todo archivo interceptado debía ser reproducido completo. Algunos debían ser narrados como advertencia, no como llave. Dentro de la sala, Moreno anunció 1 minuto. La puerta del nido comenzó a abrirse desde el otro lado. No la puerta doble frente a nosotros, la puerta dentro de las ecografías. Todas las pantallas mostraban ahora la misma sala blanca, y en cada sala, la matrona estaba junto al marco, sosteniendo el hueco con forma de bebé. Gabriel empezó a desvanecerse. Ella me llama. Paula tomó su mano sin tocarlo del todo. Gabriel Robles. No, Tomás. No, ancla. No, puerta. Gabriel. El niño se estabilizó un poco. Apúrense, susurró. Abrimos la puerta doble. Nadie en la sala pareció sorprenderse. Los médicos siguieron trabajando. Los monitores siguieron sonando. Las mujeres en camillas no se movían. Moreno nos miró como si nos esperara. Sabía que vendrían. Yo levanté la grabadora portátil. Tenemos la voz de Salinas. Moreno sonrió. Salinas fue un hombre pequeño. Su pacto fue útil, pero primitivo. Esto ya no depende de él. Depende de la matrona, dijo Paula. Depende de la necesidad humana de no perder lo que ama. Teresa avanzó hacia el centro de la sala. Los médicos intentaron detenerla, pero algo ocurrió cuando ella empezó a decir nombres. Teresa Contreras, hija de Lidia, madre de Paula. Su voz no era fuerte, pero atravesó todos los latidos. Recuerdo al niño que no era mío. Recuerdo el amor falso. Recuerdo la casa cambiada. Recuerdo la foto. Recuerdo los juguetes. Y renuncio a esa sustitución. Las máquinas chirriaron. Moreno dejó de sonreír. Sáquenla. 2 guardias se acercaron. Yo activé la grabación invertida de Salinas a máximo volumen. El sonido llenó la sala como un animal herido. Las mujeres en camillas se agitaron. Las ecografías parpadearon. Paula y yo empezamos a leer los nombres. Marta Ríos. Elena Robles. Gabriel Robles. Andrés Fuentes. Lidia Contreras. Samuel Araya. Inés Molina. Daniela Paredes. Arturo Vega. Rosa Ibarra. Mateo Salinas. Teresa Contreras. Cada nombre golpeaba el aire. No era suficiente. Había demasiados monitores, demasiadas cunas, demasiadas ausencias. Entonces Teresa hizo algo que ninguno esperaba. Se acercó a la paciente nido y puso ambas manos sobre la sábana que cubría su vientre. La mujer inconsciente abrió los ojos. No eran sus ojos. Eran lisos, blancos, sin pupilas. La matrona habló a través de ella. Madre prestada. Teresa tembló, pero no apartó las manos. No soy tu madre. Me amaste. Amé una mentira que pusiste en mí. El cuerpo no distingue, pero el alma aprende. La sala entera se oscureció. Las pantallas mostraron ahora un lugar inmenso. La verdadera sala de espera. Filas interminables de cunas. Pasillos que no terminaban. Personas de todas las edades sentadas en bancos blancos, con la mirada perdida. Algunos eran bebés, otros ancianos, otros no tenían edad definida.
Todos sostenían papeles con nombres incompletos. Y al centro, la matrona. Ya no era solo alta, era enorme. Su uniforme blanco se extendía como paredes. Sus brazos eran pasillos. Su vientre parecía contener habitaciones. No tenía rostro, pero de la tela lisa emergían miles de bocas pequeñas, todas susurrando: mamá, papá, vuelve, dame lugar, no me olvides. Paula cayó de rodillas. Yo casi caí también. La presión emocional era insoportable. No era miedo, era dolor puro. Dolor acumulado de generaciones. Pérdidas nunca dichas. Abortos espontáneos escondidos como vergüenza. Hijos muertos sin funeral. Nombres guardados en cajones. Padres obligados a callar. Madres obligadas a seguir trabajando como si no hubieran vuelto vacías del hospital. La matrona no había creado ese dolor. Nosotros lo habíamos dejado sin testigos. Ella solo había construido un reino con él. Teresa empezó a llorar. Y entonces dijo: los veo. Las bocas de la matrona se callaron. Teresa miró las pantallas, pero era evidente que ya no veía pantallas. Veía la sala. Veo a los que no tuvieron cuna. Veo a los que tuvieron nombre y a los que no. Veo a los que fueron soñados un día y olvidados por dolor. Veo a los que no fueron hijos de nadie, pero fueron posibilidad. Veo a los que ustedes mezclaron para hacer puertas. Los veo. La paciente nido arqueó el cuerpo. Las máquinas chillaron. Moreno gritó órdenes, pero nadie obedeció. Los médicos estaban mirando las pantallas con horror. Algunos lloraban. Otros se quitaban los audífonos como si despertaran de una hipnosis. Paula se levantó y se acercó a su madre. Yo seguí leyendo nombres. Pero ahora otras voces se sumaron. Primero una enfermera joven junto a una camilla. Camila Ortega dijo, mirando una carpeta: pérdida gestacional de 22 semanas. Nombre esperado: Lucía. Una de las cunas en pantalla se iluminó. Otro médico, temblando, leyó: paciente Ana Muñoz, sin nombre asignado. Registro de duelo negado por protocolo. Otra cuna. Una mujer en camilla despertó y empezó a llorar. Yo perdí uno, dijo. Nunca lo dije. Se iba a llamar Nicolás. La pantalla vibró. El nido estaba siendo testimoniado, no combatido, no negado, testimoniado. La matrona retrocedió dentro de las imágenes. Sus brazos pasillos se contrajeron. No dijo con miles de voces: sin mí, quedan solos. Teresa respondió: no, sin ti, quedan libres. La paciente nido levantó una mano y agarró la muñeca de Teresa con una fuerza imposible. Entrarás, dijo la matrona. Toda madre que mira la sala deja algo dentro. Paula gritó y tomó a su madre por la cintura. Yo corrí hacia ellas. Pero Teresa no retrocedió. Sí, dijo, dejaré algo. La matrona se quedó inmóvil. ¿Qué? Teresa miró a Paula, el miedo a olvidar, y entonces besó la frente de su hija. No fue un gesto dramático, no fue una despedida heroica con música. Fue algo pequeño, íntimo, devastador. Una madre besando a su hija en una sala llena de máquinas y fantasmas. Recuérdame sin miedo, susurró. Después cerró los ojos y entró, no físicamente. Su cuerpo seguía allí, de pie junto a la camilla. Pero algo de ella cruzó al otro lado. Lo vimos en las pantallas. Teresa apareció dentro de la sala de espera, pequeña frente a la matrona, rodeada de cunas infinitas. Paula gritó su nombre. La matrona se inclinó sobre ella. ¿Vienes a recuperar al niño? Teresa negó. Vengo a devolverlo. En sus brazos apareció Gabriel, no como monstruo, no como ancla, como niño. Teresa lo sostuvo un momento. Lloraba. Él también. No eres mío, le dijo, pero merecía ser visto. Gabriel apoyó la cabeza en su hombro. ¿Entonces dónde voy? Teresa miró alrededor. ¿A dónde van los nombres cuando dejan de ser usados como cadenas? La sala tembló. Las cunas comenzaron a abrirse. No salieron bebés. Salió luz. No una luz divina ni religiosa. Algo más simple, más humano. Como el brillo de una vela encendida en una habitación donde alguien por fin se permite llorar. Cada nombre dicho en la sala real encendía una cuna en la sala de espera. Cada testigo devolvía forma. Cada duelo reconocido quitaba material al vacío. La matrona empezó a reducirse. Su uniforme se deshilachó en pasillos. Sus brazos se quebraron en puertas. Las bocas de su rostro liso se cerraron una a una. Pero no desapareció, porque el dolor no desaparece. Solo deja de gobernar cuando es sostenido por alguien vivo. Moreno corrió hacia la consola central. Detengan esto. La integración se está colapsando. Paula se interpuso. Él la golpeó. Fue rápido, brutal, humano. Paula cayó contra una camilla. Yo me lancé sobre Moreno y ambos caímos al suelo. Peleamos sin técnica, con desesperación. Él era más fuerte de lo que aparentaba. Sus ojos se volvieron blancos por momentos y su voz cambiaba entre la suya y la de la matrona. No entiendes, gruñó. El mundo necesita esto. La gente pagaría cualquier cosa por volver a tenerlo perdido. Eso no es volver. ¿Qué importa si se siente real? Me golpeó en el estómago. Perdí el aire. Él se levantó y alcanzó la consola. Entonces Paula, desde el suelo, tomó la grabadora portátil y cambió el audio. Ya no reprodujo la voz invertida de Salinas. Reprodujo la primera cinta, la de Gabriel, pero limpia, sin filtros, sin manipulación. Primero se oyó la sala del Santa Irene, la enfermera, la madre, el silencio. Luego la voz adulta que yo había escuchado al principio. Mamá, soy Tomás. Paula subió el volumen. Después, sobre esa voz, dijo, no. El audio se distorsionó. No eres Tomás, no eres ancla, no eres sustitución. La voz de la cinta cambió. Mamá, soy. Paula miró la pantalla donde Teresa sostenía al niño, Gabriel Robles. Entonces el audio original se corrigió. No sé cómo describirlo.
La grabación antigua, fija desde hacía décadas, cambió delante de nosotros. La voz ya no dijo Tomás. Dijo, mamá, fui Gabriel. La matrona gritó. Todas las máquinas estallaron al mismo tiempo. La paciente Nido abrió la boca, y de ella salió un llanto de bebé mezclado con estática, viento, agua y cientos de nombres. Las mujeres en camillas despertaron. Los médicos huyeron. Moreno cayó al suelo, convulsionando. Las pantallas mostraron por última vez la sala de espera. Teresa seguía allí. Lidia apareció junto a ella, la abuela de Paula. Tomó la mano de su hija, aunque Teresa no era su hija en la pantalla, sino una mujer viva tocando una memoria muerta. Gabriel se alejó de ambas hacia una puerta que no era negra ni blanca, sino simplemente abierta. La matrona, ahora pequeña, casi humana, se arrastró hacia una cuna cerrada. Por primera vez pareció débil. Por primera vez habló con una sola voz. ¿Quién cuidará de ellos? Teresa respondió. Los vivos cuidarán el recuerdo. Los muertos no necesitan carcelera. La sala de espera comenzó a apagarse. Una a una, las cunas se transformaron en puntos de luz. No todas. Algunas quedaron oscuras. Eso me dolió. Quizás no se podía cerrar todo. Quizás algunas ausencias seguían sin testigo. Quizás nunca habría un final limpio para algo nacido del dolor humano. Pero el nido se estaba colapsando. La puerta dentro de la ecografía se cerró. La paciente Nido respiró profundamente y lloró, ahora con su propia voz. Teresa cayó al suelo. Paula corrió hacia ella. Mamá. Durante unos segundos, Teresa no respondió. Después abrió los ojos. Eran sus ojos, cansados, humanos, llenos de miedo y amor. Paula susurró. Paula la abrazó como si quisiera impedir que cualquier parte de ella volviera a irse. Yo me quedé sentado en el suelo, sangrando por la nariz, mirando la sala destruida. Moreno no se movía. Cuando me acerqué, vi que estaba vivo, pero su rostro había cambiado. No físicamente, seguía siendo él. Pero había perdido esa calma falsa. Lloraba como un niño. Yo tenía una hija, murmuró. No dije. Me miró con terror. Sí, la recuerdo. ¿Era tuya o te la dieron? Moreno empezó a temblar. No respondió. Quizá nunca lo supo. Quizá esa era la verdadera infección. Recuerdos que ni siquiera el portador podía distinguir de la vida. Nos fuimos antes de que llegara la policía. No porque hubiéramos hecho algo malo, sino porque sabíamos cómo terminaría todo. Informes de fallas eléctricas. Incendio en unidad técnica. Pacientes con episodio psicótico colectivo. Documentos desaparecidos. Cámaras borradas. El mundo protege su versión normal de los hechos con una violencia silenciosa. Durante las semanas siguientes hubo noticias pequeñas, nunca conectadas entre sí. Una clínica privada cerrada por irregularidades administrativas. Mujeres que denunciaron tratamientos no autorizados con audios de duelo perinatal. Un médico internado tras afirmar que las cunas lo llamaban. Una base de datos hospitalaria destruida por un fallo eléctrico. Y en foros escondidos, mensajes de personas que habían soñado con una sala blanca llena de cunas que se apagaban como estrellas al amanecer. Paula y Teresa se fueron de la ciudad por un tiempo. Antes de irse, Paula me entregó el diario de Lidia. Guárdalo tú, dijo. Deberías tenerlo tú. Yo tengo a mi mamá. Por ahora necesito eso más que el archivo. No discutí. Nos abrazamos largo. Teresa me tomó las manos y me dijo algo que todavía no sé si fue consuelo o advertencia. No toda ausencia quiere volver, pero toda ausencia quiere ser tratada con respeto. Después se fueron. Yo no volví al Archivo Sonoro Nacional. Oficialmente renuncié. Extraoficialmente, mi puesto fue eliminado, mi usuario borrado y mis proyectos reasignados a una unidad que no aparece en ningún organigrama. Durante meses recibí llamadas sin voz, audios vacíos, mensajes con archivos de 0 segundos. Nunca los abrí. Pero a veces, en la noche, el teléfono vibra aunque esté apagado. 3 veces. Pausa. 2 veces. Pausa. 3 veces. La señal no murió. Eso debo dejarlo claro. Cerramos el nido de Santa Aurelia. Liberamos algunas identidades. Rompimos el pacto de Salinas como ancla principal. Pero la matrona no era una entidad única encerrada en un edificio. Era una función del dolor sin testigo. Mientras haya pérdidas negadas, puede encontrar grietas. Mientras alguien quiera devolver a un ser amado sin aceptar el precio, puede ofrecer una puerta. Mientras existan sistemas dispuestos a convertir el duelo en tecnología, puede aprender nuevos caminos. Por eso estoy grabando esto, no con la cinta original. Esa la destruí, tampoco con los audios completos. Nunca los voy a reproducir. No quiero que nadie use la curiosidad como llave. Lo que escuchas ahora es solo mi testimonio, una narración, una advertencia, un archivo interceptado, pero incompleto a propósito. Porque algunas frecuencias no deben compartirse. Deben ser enterradas con una marca encima para que nadie excave sin saber qué está tocando. La última vez que soñé con la sala, no estaba en el Santa Irene ni en la clínica. Estaba en una playa. Había cunas sobre la arena, vacías, mirando hacia el mar. El cielo era gris. No había sol. Teresa caminaba entre ellas, apagando pequeñas luces con la punta de los dedos, como quien cierra los ojos de alguien que por fin descansa. Lidia estaba sentada en una roca, fumando un cigarro que nunca se consumía. Gabriel jugaba cerca del agua. No parecía triste, no parecía feliz. Parecía libre de tener que parecer algo. Me acerqué a él. ¿Se cerró?, pregunté. Él miró el horizonte. Una puerta. ¿Hay más?, asintió. Siempre hay más donde la gente no puede despedirse. ¿Y la matrona? Gabriel recogió una concha de la arena y me la entregó. Dentro se escuchaba un llanto muy lejano. Ella está donde nadie escucha. Desperté con la concha en la mano. No era posible, pero ahí estaba. Pequeña, blanca, fría.
La guardo junto al diario de Lidia, dentro de una caja forrada con papel de aluminio, sal y cintas cortadas. No sé si eso sirve de algo. Quizás solo me ayuda a dormir. Hace 3 días recibí un paquete sin remitente. Dentro había una fotografía impresa. Mostraba una sala de parto moderna. Una madre sonreía sosteniendo a un recién nacido. Un padre lloraba a su lado. Una enfermera acomodaba la manta. Todo parecía normal, pero al fondo, reflejada en el vidrio de un monitor apagado, había una figura blanca sin rostro, la matrona. En el reverso de la foto, alguien escribió: "Ahora usamos nacimientos reales". Debajo había un código QR. No lo escaneé, quemé la foto. Pero mientras ardía, el papel emitió un sonido. No un grito, no una voz, un latido. 3 pulsos. Pausa, 2 pulsos. Pausa, 3 pulsos. Y después, muy bajo, una voz de mujer dijo: "No puedes cerrar una sala que los vivos siguen construyendo". Tal vez tienes razón. Tal vez no se trata de cerrar todas las puertas. Tal vez se trata de dejar de entregarle llaves. Si alguna vez encuentras una grabación antigua de hospital y dentro del ruido escuchas tu nombre, no respondas. Si una voz infantil te llama madre o padre desde un audio que no debería tener voces, no preguntes quién es. Si una foto familiar cambia y aparece alguien que todos parecen recordar menos tú, escribe los nombres reales antes de dormir. Si una aplicación te ofrece recrear el latido de un hijo que perdiste, piénsalo 2 veces antes de darle permiso al micrófono. Y si sueñas con una sala blanca llena de cunas vacías, no busques la salida primero. Busca a alguien que no tenga nombre. Míralo. Reconócelo. Pero no lo traigas contigo. Dile, si puedes, fuiste visto. Fuiste sentido. No tienes que robar una vida para tener lugar. Quizá eso baste. Quizá no. Yo solo sé que desde aquella noche la ciudad suena distinto. En los hospitales, entre el zumbido de los monitores y el murmullo de los pasillos, hay una frecuencia que aparece cuando nadie habla. Las enfermeras más viejas la reconocen. Algunas apagan los equipos, otras rezan, otras escriben nombres en servilletas y los guardan en los bolsillos, porque ellas saben lo que los médicos jóvenes todavía no entienden. No todos los llantos piden ayuda, algunos piden permiso. Y algunas puertas, cuando se abren desde el dolor, no dejan entrar a los muertos. Dejan entrar a lo que aprendió a imitarlos. Este archivo termina aquí, no porque la historia haya terminado, sino porque la grabación no debe durar más de cierto punto. Lidia lo escribió en su diario, en una línea que no apareció hasta ayer, cuando la página volvió a mancharse con humedad negra. Si cuentas la historia, no reproduzcas la señal completa. El relato advierte, la señal invita. Así que no pondré el audio. No diré los nombres que faltan, no describiré el código exacto, y no abriré el archivo que apareció esta mañana en mi computadora, aunque la máquina no tenga internet, aunque el disco sea nuevo, aunque el sistema operativo haya sido reinstalado desde cero. Está en el escritorio. Se llama para-madre-que-auen-recuerda.wav. Dura 0 segundos y lleva reproduciéndose desde que empecé a escribir esto. Al principio no sonaba. Ahora sí, muy bajo, casi tierno. Un bebé respira. Una mujer tararea una canción de cuna. Y detrás, desde una habitación que no existe, la matrona del vacío susurra: "Shh, todavía quedan cunas". Conexión finalizada. Código Atlas 404.